Estuve en la Casa del Tíbet, en Barcelona, en una presentación sobre la Numicar, energía cuántica. Persona que quiere gozar de una salud óptima. Este accesorio, prestarle mucha atención porque tenemos unos médicos que han venido desde Argentina, ahora están radicados en Italia, pero hoy están con nosotros en Barcelona. Así que, damas y caballeros, yo le voy a ceder nuevamente la palabra a mi querida Marina. Entiendo que Marina nos va a ayudar con la presentación de nuestros invitados especiales. Muchas gracias. Bueno, pues felicidades, Pablo. Hoy tenemos aquí a estos médicos que, bueno, son unos seres humanos excepcionales. A mí me han contado y pude compartir con ellos pues situaciones de su día a día y dije, wow, o sea, son de aquellos de los que van hacia aquel lugar donde todos queremos ser mejores personas. Así que yo quiero dar las gracias a Pablo Jurevich, neurocirujano y radiólogo, o sea, una persona que ha estudiado, y Janina Rivera, que es pediatra. Y ellos nos van a contar, pues, no solo de qué es esto de la tarjetita cuántica, el accesorio cuántico, sino qué sabiduría y qué experiencia han encontrado detrás de lo que es el mundo cuántico. Así que quiero que le demos un aplauso a Pablo y a Janina. No sé si existe energía más poderosa que la gratitud y realmente no hay una mejor sensación que describa lo que nos está sucediendo a nosotros en este momento, que es la gratitud. Realmente estamos muy agradecidos de poder estar aquí en esta oportunidad con todos ustedes. La verdad que lo que está sucediendo con toda esta gira a nosotros personalmente nos está sorprendiendo muchísimo. Agradezco mucho que nos den un ratito de su tiempo para hablar de un tema que a priori en principio suena un poco complicado, pero que se van a dar cuenta que es bastante más simple de lo que parece. En nuestro caso en particular, como bien dijo Marina, yo tengo una formación como neurocirujano y como médico radiólogo. La doctora es pediatra y genetista, y en el último tiempo estuvimos incursionando en la investigación clínica, y ahora estamos radicados en Italia, pero agradecidos de poder estar acá con ustedes en España, de poder conocer un poco más de su cultura y de poder transmitirles un poco de lo que fuimos aprendiendo acerca de este accesorio. Vamos a empezar, si la cámara me acompaña, si la tecnología nos acompaña, vamos a empezar a hablar un poco de qué se trata el accesorio. Quizás no lo podamos ver, pero bueno, yo empiezo a hablar encima. Ahí va, muy bien. Un aplauso a la doctora, que también es técnica. Ya tienen, es algo muy sencillo. No voy a entrar en detalles sobre cuestiones físicas de la cuántica porque soy demasiado médico para hablar de física, pero vamos a tratar de poner esos conceptos un poco técnicos en palabras un poco coloquiales para que nos pongamos todos de acuerdo y aprendamos todos juntos. El accesorio cuenta con una tecnología cuántica que lo que hace mediante un circuito electrónico es hacer las veces de una antena y de un capacitor de energía. De esta manera, el accesorio lo que termina haciendo termina siendo un medio para que nosotros podamos acceder de una manera efectiva a una frecuencia energética que favorece directamente el funcionamiento de nuestro cuerpo en su totalidad. Este funcionamiento, este intercambio de iones y el paso de estos iones negativos hacia nuestro cuerpo genera beneficios directos y específicos sobre nuestro campo energético y nuestro campo electromagnético. Esto es muy importante porque genera un ambiente y un contexto propicio para que nuestro cuerpo, que fundamentalmente está compuesto de energía, tenga un funcionamiento adecuado. Nosotros quizás no nos damos cuenta, pero hay un montón de factores y un montón de contextos en nuestra vida que hacen que nuestro cuerpo se tenga que adaptar todo el tiempo a distintos flujos energéticos, frecuencias vibratorias y un montón de cuestiones que desestabilizan mucho de nuestros sistemas y nuestra parte orgánica.
Entonces el accesorio lo que termina haciendo de una manera secundaria y muy sencillamente es que aporta iones y aporta energía para que nuestro cuerpo se mantenga en un status quo. El status quo es muy importante porque de esa manera, partiendo de un lugar neutral de funcionamiento óptimo, el resto de los sistemas, de todos nuestros distintos órganos y sistemas van funcionando de una manera más adecuada. Vamos a hablar ahora de qué es lo que no contiene el accesorio. Esta parte es muy importante porque vamos a ver al final de la presentación algo relativo a eso. Es importante entender que esto no tiene ningún tipo de circuito eléctrico, es decir, no hay una batería, no hay pilas, no hay ningún imán. Si bien, como dije antes, esto funciona directamente con nuestro campo electromagnético y con nuestro campo energético, no contiene ningún imán que ejerza algún tipo de modificación directa o una modificación magnética de nuestro cuerpo, ¿sí? Esto es importante entenderlo para lo que vamos a ver al final de la presentación, ¿sí? Básicamente, y en resumen, podemos decir que el accesorio lo único que hace es acercarnos de una manera mucho más efectiva toda esa energía que está alrededor nuestro en un campo cuántico. Este campo cuántico es algo que nos atraviesa a todos, nosotros los seres vivos y la materia no viva también. Yo puedo jugar también una botones, doctora. ¿Quiere pasar usted? Pase usted entonces. Tiene, mirá la tecnología. Muy bien, doctora. No es cuántico, pero bueno, vamos a decir que sí. ¿Cómo funciona? Acá, bueno, un poquito ya charlé al respecto de esto, pero vamos a entrar un poco más en detalle. Si bien vemos un montón de cosas que para muchos serán un poco difíciles de interpretar, vamos a hablar de un concepto que es básico y elemental para todo lo que nos dedicamos a alguna ciencia de la salud, de la parte médica, y que tiene que ver con el funcionamiento de la célula. Nosotros en medicina, digamos, la medicina occidental, típica y clásica, estamos formados para comprender el cuerpo desde el punto de vista científico. Esto es una opinión personal. Lamentablemente nuestra formación deja afuera un montón de cuestiones que no tienen que ver con el cuerpo físico. Yo soy un convencido de que el cuerpo físico es solamente una parte, un integrante de todo lo que significamos como seres. Entonces vamos a detenernos un poquito en el cuerpo físico para después entender un poquito mejor cómo se modifican y hay cambios en todo lo que sería nuestro cuerpo onírico, energético y el cuerpo emocional. Pero hablando un poco del cuerpo físico en lo puntual, vamos a iniciar hablando de la unidad básica y elemental de nuestro cuerpo físico, que es la célula. La célula, como cualquier materia viva, tiene procesos, y esos procesos de distintos funcionamientos, como casi todos los procesos donde hay energía involucrada, adquiere energía y tiene energía residual. Es decir, la mayoría de los procesos celulares, que nosotros les llamamos metabolismo celular, necesitan un combustible y tienen como resultado de ese funcionamiento celular un desecho, ¿sí? Este desecho lógicamente tiene que ser eliminado de una manera que sea efectiva, porque este desecho altera químicamente el funcionamiento de la célula. Haciendo una historia larga corta, lo que termina sucediendo es que cualquiera de las células de nuestro cuerpo, independientemente de su función o del órgano en el que está participando y está ejerciendo su función, necesita un alimento para su función metabólica y tiene un desecho de ese funcionamiento metabólico. Ese desecho del funcionamiento metabólico es lo que nosotros llamamos radicales libres. Esos radicales libres alteran químicamente el funcionamiento de muchas de nuestras células del cuerpo y como consecuencia traen aparejados un montón de funcionamientos celulares que no son típicos o no son los esperados para el órgano en el que está trabajando la célula. Entonces, lo que sucede a través de la ionización, es decir, lo que sucede utilizando el accesorio, es que se genera un campo energético y electromagnético propicio para que la célula tenga una forma más adecuada de eliminar esos residuos celulares. Entonces, secundariamente a que puede eliminar mucho más fácilmente sus residuos, el funcionamiento de esta célula se ve enriquecido y potenciado. Entonces, independientemente de qué parte del organismo, qué parte del cuerpo y qué órgano estemos hablando, cualquiera de esas células se va a ver beneficiada y su funcionamiento se va a ver optimizado si nosotros logramos retirar de una manera más efectiva los residuos de su funcionamiento.
Eso es lo que sucede con el accesorio. El accesorio, al generar un ambiente propicio para que energéticamente y las cargas de esos radicales libres sean eliminadas de una manera más sencilla, hace que nuestras células terminen funcionando de una manera más adecuada. El quantum, esto hablamos un poquito al inicio, pero existe un campo energético que nos atraviesa absolutamente a todos nosotros y a cualquier tipo de materia, que la importancia que tiene es que es completamente operador dependiente, diríamos nosotros en medicina, que tiene que ver con la interpretación del observador. La realidad de cada uno de nosotros es nuestra realidad porque nosotros la estamos interpretando. Eso mismo sucede a nivel cuántico. A nivel cuántico lo que sucede es que estamos hablando de energía en niveles que son subatómicos, porque la típica teoría científica de la física nos trajo como concepto que la unidad más chica de energía es el átomo. Pero este átomo, hay un montón de respuestas que no las traía. Entonces hubo que ir a buscar un poquito más hacia allá. Ahí se descubre que hay partículas subatómicas que hacen de sostén y que le dicen a los átomos cómo funcionar, cómo alinearse, cómo desprenderse y cómo ganar cargas eléctricas y energéticas. Entonces, eso que es el quantum. El quantum es el sostén energético que tiene toda la materia viva y no viva y que ejerce directa o indirectamente un efecto sobre todos nosotros y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Siguiente, por favor. Estudios. Bueno, nosotros los que tenemos una formación médica cientificista, nos gusta buscar evidencia, ¿no? No sé si está bien o está mal, es la metodología que nos enseñaron. Entonces, se han realizado numerosos estudios y pruebas para buscar entender de una manera un poco más concreta cómo funciona el accesorio y qué tipo de alcance tiene y cuáles son los beneficios reales, objetivables y concretos que pueden tener sobre distintos tejidos, distintos medios de estudio y demás. Vamos a hablar rápidamente de 3 de los estudios que me parecen que son importantes para mencionar porque tienen que ver quizá un poco con lo que nosotros nos dedicamos, y vamos a hablar de los cambios en la sangre. Se ha hecho un estudio muy interesante en el cual se ha expuesto una muestra de sangre al accesorio y otra muestra se ha dejado como mecanismo de control, es decir, como para comparar. Lo que se ha visto en ese estudio, siguiente doctora, por favor. Lo que se ha visto en el estudio es algo muy llamativo, al menos en la imagen, pero lo más llamativo es lo que significa el tiempo de exposición y los beneficios que traería esto que voy a mencionar a continuación. Antes, como pueden ver, se ha hecho una imagen en microscopía de esa muestra de sangre del grupo de control, donde simplemente lo que se hizo fue tomar una muestra de sangre y verla en microscopio y notar cuáles son los patrones de reordenamiento de células y cómo están ubicadas estas células y cuáles son los elementos de la sangre que se pueden observar en microscopía. Lo llamativo y lo importante de todo esto es que solamente 3 días después de exponer la muestra de sangre al accesorio y ponerla nuevamente bajo el mismo microscopio con el mismo aumento, es decir, bajo la misma técnica, podemos ver que el ordenamiento de las células es completamente distinto. Ese ordenamiento de las células nos permite ver claramente la estructura de esos glóbulos rojos. Esas estructuras circulares que está mostrando la doctora, que no sé si alcanzan a ver con el cursor, son los glóbulos rojos de nuestra sangre, que en el caso anterior los vemos todos apelmazados y todos una especie de pegote celular, ¿sí? El funcionamiento típico, clásico y necesario de un glóbulo rojo es que tenga superficie suficiente como para desprenderse del oxígeno, porque el glóbulo rojo en definitiva es un transportador de oxígeno. Entonces, lo que vemos es que de esta manera el glóbulo rojo tiene una mayor superficie de contacto con cualquier órgano distal al que llegue. Es mucho más efectivo que distribuye oxígeno si la célula está separada que si está en toda su superficie apelmazada, como en el ejemplo anterior. No solo que podemos inferir y podemos asegurar que el funcionamiento de ese glóbulo rojo va a estar optimizado, sino que vemos al mismo tiempo que antes había muchos espacios en negro en la imagen previa. Y acá no vemos espacios en negro casi, vemos un montón de
pequeñas partículas circulares, ¿sí?, que son el resto de los componentes de la sangre. Nuestra sangre está compuesta por un montón de tipos de células y un montón de sustancias y vehículos y podemos llamarles mensajeros químicos que están en el torrente sanguíneo todo el tiempo. Y en el caso anterior no los veíamos. Acá vemos que los espacios están repletos de estos mensajeros químicos. Es decir, hay un reordenamiento celular que es distinto. Hay una lógica de los distintos tipos de células a posteriori para ejercer su función. Es decir, es la célula madre que termina dando como consecuencia una célula hepática, una célula muscular, una célula ósea, una célula del sistema nervioso. Es decir, es la madre que termina replicándose en distintas células, ¿sí? Hoy en día están muy de moda escuchar la palabra células madre porque hay un montón de terapias que se están estudiando, valga la redundancia, y que tienen que ver con la utilización y la optimización de estas células madre. Porque si nosotros hacemos que la célula que genera células se comporte de una manera adecuada, evitamos o mejoramos muchos procesos posteriores. Entonces, lo que se hizo fue, también en un laboratorio, sembrar células madre y ver cuál es su comportamiento en el tiempo. Por supuesto, algunas no tuvieron contacto con el accesorio y hubo un grupo que sí tuvo contacto con el accesorio. Lo que podemos ver en la primera imagen, que quizás por la definición no se alcance a ver, pero les prometo que están, es que se ve un cúmulo cuasi desordenado de células que están sembradas en un medio de cultivo, pero lo más llamativo es que se ven muchos puntos oscuros, ¿sí? En los distintos laboratorios, independientemente de lo estéril que pueda ser el laboratorio, es muy frecuente que haya contaminación. Esta contaminación tiene que ver con que absolutamente casi todo lo que nos rodea tiene alguna bacteria, un virus o algún microorganismo que en un medio adecuado va a seguir creciendo. Es decir, si nosotros sembramos células madre, también sería normal o esperable encontrar un poco de contaminación durante el proceso. Esa es la imagen número 1. La imagen número 2 es de otro grupo de control, en el que vemos que la contaminación se ha reducido notablemente y la organización de estas células madre ha cambiado, ¿sí? El tercer grupo, que es el que estuvo expuesto por mayor tiempo al accesorio, muestra dos cosas que para mí son muy importantes de destacar. Uno, que como pueden ver no hay ningún puntito negro de contaminación, es decir, no crecieron microorganismos. Y es el mismo tipo de muestra, el mismo tipo de siembra, es el mismo proceso que los anteriores. Uno esperaría que si hay contaminación en los previos, también haya contaminación. La diferencia es que en este caso no hubo. No crecieron microorganismos en el tercer grupo. Y lo otro que notamos, que es muy interesante, que no sé si por la definición se alcanza a ver, es que las células madres se han organizado en colonias. Eso también es muy llamativo, porque termina sucediendo en un proceso celular que es un poco posterior. Entonces lo que vemos es que luego de la exposición de estas células madres al accesorio, terminan teniendo un ordenamiento y una forma de ubicarse que es mucho más lógica y mucho más útil, por decirlo de una manera, que en los casos previos. Aparte del hecho de que no hay contaminación y no se ven afectadas por ningún tipo de microorganismos. ¿Sí? Siguiente, doctora, por favor. Ahora le toca a ella, sí. Ahora cambiamos de turnos. ¿Sí? Hay varias maneras de utilizar el accesorio. Como noto, el 90% lo tiene colgando, ¿verdad? Están todos con el accesorio colgando del cuello. Muy bien. Lo que nosotros recomendamos siempre es que tengan el accesorio con la piel de uno, ¿sí? O arriba de la ropa, a menos de 50 centímetros, ¿sí? Ahora van a ver más adelante por qué digo menos de 50 centímetros, porque muchas veces lo vamos a colocar en la mesita de luz o abajo de la almohada. Y eso no significa que el que está durmiendo al lado no le repercuta. Sí, le va a repercutir, como a los que no tienen ahora el accesorio les va a repercutir el tener el accesorio cerca. Perdón, ¿eh? El accesorio. Como dice ahí, zonas específicas. ¿A qué se refiere con zonas específicas? Zonas donde uno tenga una dolencia en particular, una contractura muscular, un dolor de rodilla. Yo lo tengo acá, por ejemplo, no se ve, pero tengo sobre una contractura cervical. Una herida,
una quemadura. ¿Algunos de ustedes conocerán a la doctora Romina? ¿Alguna la conocen? ¿La escucharon nombrar? Sí. Bueno, excelente. La doctora Romina, cuando con ella conocimos el accesorio, pisó un vaso con el pie descalza. Una genia. Bueno. Tenía una cicatriz espantosa en la planta del pie. Horrible, horrible, horrible. Cuando nos dan el accesorio para probar, lo primero que hizo fue colocarse el accesorio en la planta del pie, entre medio de su sandalia que tenía. Comimos un asado, después de 2 horas se sacó el accesorio y yo les puedo jurar que la cicatriz era otra. Ella no sentía dolor, antes no podía caminar descalza, empezó a caminar descalza, la cicatriz estaba toda roja, roja, roja y estaba muy inflamada. Cuando ella se saca el accesorio luego de 2 horas, la cicatriz estaba muy finita, ya no tenía tanto el eritema como le decimos nosotros, la zona roja ya no estaba más. Y ella refería que no le dolía y caminaba súper bien. ¿Sí? En quemaduras también se puede utilizar, digamos, siempre que uno tenga, como el doctor más adelante nos va a decir, la mayoría la empezamos a usar no por ninguna dolencia en particular, sino para sentirnos mejor con nosotros mismos y estar protegidos de un montón de cosas que están alrededor nuestro que nosotros no somos conscientes. Y... ya vuelvo, yo les prometo que voy a volver. Sí, bueno. Entonces, cuando nosotros colocamos el accesorio y lo utilizamos, la mayoría de las veces la gente nos dice, bueno, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que usar? Colgátelo. Si te duele algo en particular, si tenés una herida, si tenés alguna cicatriz que quieras mejorar o que te esté lastimando, porque muchas veces algunos conocerán de la materia y las cicatrices cuando se están terminando de cicatrizar, para la redundancia, duelen, ¿sí? Porque esa piel que está empezando a crecer está nueva y empieza a tirar toda la zona periherida. La pueden usar de cualquier manera, ¿sí? Una de las maneras que también utilizamos el accesorio es para mejorar el descanso. A mí me pasaba, yo trabajaba en el sur de Argentina, algunos no sé si lo habrán escuchado nombrar, la Patagonia hace un montón de frío y estaba a 3.000 kilómetros de mi casa. No podía dormir y estaba en un hotel. Yo hacía consultorio de niño sano 12 horas todos los días. Dormía en el avión, bajaba, me iba al consultorio, estaba 5 días trabajando 12 horas y tenía que llegar a un hotel donde había pacientes. No la pasaba bien. No podía descansar. Y más por miedo que me toquen la puerta, porque escuchaba a los pacientes que tenía al lado y decía, por favor, no. Porque no estaba bueno. Me alcanzan el accesorio y me dicen, probá y ponerlo abajo de la almohada. No puedo dormir. Probá y ponerlo abajo de la almohada. Bueno, vamos a probar, si tú tengo que probar. Pruebo, coloco el accesorio abajo de la almohada y esa noche dormí increíble. Dormí, soñé, dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? Mágico. Bueno, sí. Al día siguiente volví a poner el accesorio bajo la almohada y al día siguiente andaba con el accesorio colgando, atendiendo a los niños, madres, abuelas, tíos y demás. Con la mejor de las ondas, que a veces es difícil. Un día me pasa que no podía dormir más con el accesorio bajo la almohada. No lograba conciliar el sueño, no había manera que duerma. Estaba así, eran las 4 de la mañana, no podía dormir, no me podía dormir. Lo primero que hice que fue retirar el accesorio, lo mandé a la valija, porque estaba en una habitación de hotel. Probé en mi casa me pasaba lo mismo. Saqué el accesorio, pero ¿dónde lo puse? Al living. Chau. Lejos mío. Y ahí me di cuenta que la tarjeta es muy potente. Porque no me permitía conciliar el sueño. Al principio me dejaba descansar, el insomnio se me fue, se me regularizó el sueño. Una vez que el sueño se me regularizó, me producía insomnio. Entonces la tenía que retirar de la mesa de noche, abajo de la almohada, lejos y fuera de la habitación. Esa fue, dije, perfecto, esto me regularizó el sueño, ahora lejos. Mucha gente sigue utilizando el accesorio para dormir, porque a mí, todos somos distintos. A mí me funcionó en un cierto periodo. Hay gente que todavía la sigue utilizando bajo la almohada porque tiene el insomnio y con eso pueden descansar mejor. Hay gente que le pasa como a mí, no la puedo utilizar debajo de la almohada ni cerca de la mesita de noche porque les produce insomnio. Bien, next. Otro de los usos del accesorio es exponerlo a los alimentos, al agua, a los animales y a las plantas. Todo ser vivo que nos rodee puede utilizar el accesorio. Ahora van a ver más adelante las contraindicaciones que tiene el accesorio.
Una de las cosas para saber es que cuando vamos a utilizar y vamos a tomar el agua que está ionizada, porque el agua se ioniza con el accesorio, hay cosas a saber que son bastante importantes. Una es, no sé si alguno de ustedes en sus casas tendrán bidones de agua, el dispenser de agua grande, o tienen distintas botellas. Si tienen el dispenser de agua, lo que les recomendamos es coloquen un accesorio en el dispenser de agua y van a empezar a ver, tanto en el dispenser o en las botellas o en un vaso de agua, cómo el envase o el agua se empieza a llenar de burbujas. Que no se llene de burbujas no significa que el agua no esté ionizada. Pero a nosotros, cuando vemos que el agua se empieza a llenar de burbujas, vemos que realmente el agua está ionizada. Y muchas veces nos pasa que, uy, acá no veo burbujas. Hay que probarla. Y van a notar que tiene un sabor distinto el agua. ¿Sí? El agua se empieza a hidrogenizar y tiene un sabor totalmente distinto de cuando le sacas el accesorio. Una cosa más importante es, si yo tengo el agua que está ionizada, que está con el accesorio, ya sea con la tarjeta o con el cordón que se le coloca alrededor, una vez que yo vierto el agua de la botella en el vaso, tengo 2 minutos para consumirla. ¿Por qué? Porque el agua se deja de ionizar. Distinto es que yo tenga la botella personal mía, que ya esté ionizada, y tome el agua directamente que esté con el accesorio, ya sea el cordón o sea el accesorio, ¿sí? La tarjeta. Pero si yo vierto el agua en un vaso que no está con el accesorio, a los 2 minutos se deja ionizar. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá vamos a hablar de los beneficios. Acá lo ven, no sigas. Acá van a ver que los tenemos divididos en 3 cuerpos. ¿Sí? Cuerpo físico, cuerpo energético, cuerpo mental y emocional. Yo les voy a contar la historia de un amigo mío que van a ver que va a abarcar los 3 cuerpos, para que sea más fácil de entender y que sea traerlo más a la tierra, ¿sí? Que sea más terrenal, porque la cuántica es como todo muy, para nosotros, intangible, le decimos, porque hay cosas que no las podemos comprobar, no las podemos ver. La antena del Wi-Fi, ¿quién la ve? Nadie. ¿Quién ve el 5G? Nadie lo ve. ¿Sí? Entonces, vamos yo con la historia de mi amigo, que es demasiado terrenal. Le va a ser más fácil poder comprender de qué manera va trayendo los beneficios del accesorio. Next. Bueno, nosotros estamos viviendo en Sicilia y tenemos un amigo que es jugador de fútbol, más terrenal que jugador de fútbol, dudo que haya, ¿no? Él es de Argentina. Cuando nosotros lo conocimos, nos empezó a contar un montón de cosas de su vida, de dolencias de su vida familiar. No tiene mamá, él se hace cargo de su papá, tiene una hermana que tiene problemas, con un sobrino que también tiene. Una vida no muy agraciada, y él vive en Sicilia y su familia vive en Argentina. Sabrán notar la distancia que hay. Eso es una carga emocional muy fuerte que él tiene porque siente que tiene que llevar adelante su familia. Un día estábamos en la cancha y lo vemos cuando va a pegarle a la pelota que no estaba pegándole como siempre. Le dijimos, Maxi, ¿qué te pasa en la rodilla? La tengo rota. Bien, tiene 32 años. Sabrán, la vida de un jugador de fútbol no es muy extensa, excepto que sea Messi, Mbappé y algunos de a los 32 años, él decía, bueno, ya está, mi carrera ya se termina. Y se empezó a deprimir. Charlando un día con nosotros, se empezó a deprimir. No, ya está, yo voy a dejar de jugar al fútbol. Y un día, el doctor le acerca el accesorio. Yo no sabía que tenía el accesorio puesto y me dice, me duele la cabeza. Yo digo, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Pablo me dio una tarjeta. Ah, perfecto. Bien, sácate la tarjeta, Leo. Espera un ratito que se te va a pasar el dolor de cabeza. Se sacó el accesorio, le cedió el dolor de cabeza, ¿sí? A los días le pregunté, ¿cómo andabas con el accesorio? No, no me lo puse. Amigo, todos los días lo tenés que poner. Si vos el accesorio no te lo colgás, no lo tenés con vos, no te va a hacer nada y no va a tener gracia, digamos, ¿sí? El utilizar el accesorio. Hasta que un día, charlando, le dije, Maxi, ¿vos sabés dónde estás viviendo? ¿Sí? Claro, en Sicilia. Ajá, ¿sos consciente en dónde estás viviendo? No, bueno, él iba todos los días con su auto a una ciudad que se llama Taormina, él juega para ese club, iba todos los días y venía y hacía el mismo camino. No era consciente en el paraíso en el que estaba viviendo. Vive enfrente de la playa, no era consciente, él llegaba al mediodía, porque a la mañana hacía trámites, al mediodía llegaba, almorzaba, agarraba el auto, se iba a la montaña, bajaba a la montaña y terminaba su rutina. Y lo veíamos muy mal.
Entonces yo un día le dije, Maxi, colgate la tarjeta y andate a meditar en la playa. No, anda a meditar en la playa, te va a salir. No me dijo nada, se fue solito y no dijo nada. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo y así un par de días. Hasta que un día agarra y nos dice, chicos, ¿de cuál hablan ustedes? ¿Qué pasó? Estuve meditando en la playa. Y tuve una sensación muy rara. ¿Estabas con el accesorio? Sí. Bien, excelente. Él tenía un tío que estaba por fallecer. Y él se sentía muy culpable porque no podía ir a Argentina a hacerse cargo de la familia y ayudar a su familia. Y nos cuenta que esa tarde, meditando en la playa, siendo más consciente de dónde él estaba viviendo y prestando atención a todo lo que lo rodeaba, que no era solo sus compañeros jugadores de fútbol, que ni siquiera tenía mucha relación, empezó a notar cambios en sus meditaciones en la playa. Y un día le pasó algo muy profundo que sintió que su tío se estaba despidiendo. Al día siguiente el tío falleció. Entonces ahí es cuando la cabeza le empieza a hacer un clic y él empieza a ser más consciente en el lugar donde está viviendo, quiénes lo están rodeando, quiénes de verdad lo aprecian y cómo se sentía él. Y de un día para el otro me dice, voy a inscribir en el gimnasio, pero entrenás todos los días, los domingos juegas al fútbol, no, pero me siento re bien. Y se lo notaba bien, en la cancha se lo notaba jugar distinto, no se lo notaba con dolor. Vale aclarar que él, al estar jugando deporte de contacto, durante los partidos él no utilizaba el accesorio por una cosa, primero fair play, porque la liga italiana no lo dejaba y porque no iba a poder estar colgando, corriendo con el accesorio jugando al fútbol con otros. Pero no significa que ustedes no lo puedan hacer. Todo lo contrario, cuando hacemos ejercicio hay que utilizar el accesorio, que van a ver que tenemos mejor rendimiento. Él terminaba los partidos, se colgaba el accesorio y si era por él se iba a correr 5 kilómetros más. Se sentía con muchísima fuerza. La rodilla le empezó a dejar de molestar bastantes veces. Sin el accesorio y con el accesorio no sentía el dolor. Un día me dice, me voy a la playa a meditar y no sé, me dice, siento que la rodilla me late. ¿Cómo que te late? ¿Te pusiste la tarjeta ahí? Sí, me puse la tarjeta en la rodilla como me dijiste. Eso es porque el accesorio estaba actuando en el lugar justo donde él tenía la dolencia. No solo se la colgaba para andar por la vida, sino que cuando él se iba a la playa, iba a meditar, se metía en el mar porque el agua fría, no era el agua de Sicilia, es demasiado fría, el agua fría le hacía bien a la circulación y a sus articulaciones. Él salía del agua, se colocaba el accesorio en la rodilla y él sentía como la tarjeta iba trabajando. Un día lo sintió, a los 2 días también, al tercer día no sintió más nada. Le digo, eso no significa que no está actuando, pero ya no lo ves, pero al principio lo empezaste a sentir. Entonces, como vamos a ver en esta filmina, él empezó a tener mucha más fuerza, más resistencia a la hora de los partidos, tenemos alivio de los dolores, ¿sí? Muchas veces es inmediato el alivio del dolor, otras veces no, depende de la dolencia y la patología que tenga uno. Yo, como dijo el doctor, me lo pongo en una contractura muscular, empiezo a sentir la zona con mucho más calor, la tarjeta sale hirviendo de ahí y la contractura se me alivia un montón. Tenemos lo que es un efecto depurativo y desintoxicante que más adelante lo vamos a ver, pero a mí, por ejemplo, me pasó cuando empecé a utilizar la tarjeta que tenía un montón de dolor de cabeza, me dolía la panza, tenía diarrea, tenía frío, tenía calor, no entendía qué pasaba, hasta que después me di cuenta de que era el accesorio. Había una mejora en la cicatrización de las heridas, como dijimos anteriormente, cambios en la postura y la elongación, mayor rendimiento físico y el descanso, como hablamos en las otras líneas. A nivel del cuerpo energético, se eleva la frecuencia vibratoria. ¿Sí? Las meditaciones son muchísimo más profundas. Hay terapeutas que nos refieren que sus terapias son los pacientes o las personas a las que van a sus terapias sienten unos cambios terribles, aunque sea el mismo terapeuta y haya 2 días de diferencia, pero cambian con el accesorio o sin el accesorio. El equilibrio energético, con la protección ante las radiaciones y las radiofrecuencias, que es lo que le decíamos que no lo vemos, pero lo tenemos. Y lo que también desbloquea los vértices energéticos. Y a nivel de lo que es el cuerpo mental y emocional, hay personas que viven en la ciudad, como por ejemplo mi amigo, no en una ciudad, en un pueblo, pero que estaba abocado a su rutina. Muchas personas que viven en la ciudad están abocadas a su rutina y vienen como con el cerebro a 1000, le decimos nosotros. Cuando se colocan el accesorio bajan 50 decibeles, bajan cambios y empiezan a tener claridad mental, no solo de personas que viven rápido, sino personas que tengan deterioro cognitivo o deterioro del sensorio o
deterioro mental, ¿sí? Empiezan a tener lo que es una claridad mental, empiezan a enfocarse más, saben más lo que quieren hacer, tienen ideas más claras. Hay una mayor estabilidad emocional, los cambios en la motivación. Marina nos contó en la presentación en Madrid que ella tenía ganas, de repente le dieron ganas de anotarse en el gimnasio. Hay gente que no tenía ganas de salir de su casa. Hagamos un plan, vamos a comer, vamos a tomar algo, a tomar unas cañas. ¿Sí? Son distintas actitudes que hay gente que... tuvimos un testimonio de Juan y una mujer que vive en Mallorca, que ella nos contaba que no se animaba a utilizar un auto que no sea el de ella. No podía manejar un auto que no sea el de ella y menos si era grande. Se colocó el accesorio, con el correr de los días empezó, dijo, voy a agarrar el auto. Se agarró un auto que era alquilado, era mucho más grande, se metió por calles que ella no se hubiese animado de otra manera. Distintas actitudes a nivel actitudinales, como la redundancia, pero emocional también, que uno va presentando y son pequeños cambios que a lo mejor uno no se da cuenta, pero el que se da cuenta es el que lo rodea a uno. Y dice, vos no tenías ganas de salir hace 3 días. ¿Qué pasó? No sé. Para tener ustedes. Cuando uno inicia un proceso, un tratamiento, una terapéutica o cualquier cosa, por lo general espera un resultado. No está mal esperar un resultado. Yo que soy un poco más ansioso lo quiero más rápido, pero bueno, eso después lo charlamos más adelante. Pero la realidad es que en este caso también podemos hablar de muchos de los resultados que son esperables, ¿sí? Vamos a hablar un poco primero de los resultados que les llamamos inmediatos, y que tienen que ver con los cambios que suceden casi inmediatamente cuando una persona toma contacto con el accesorio y termina estando expuesto al campo energético del accesorio, ¿sí? Hay ciertas cuestiones que no vamos a entrar en fisiología de cómo terminan sucediendo, pero al optimizarse nuestro campo energético, nuestro campo electromagnético, muchos sistemas de nuestro sistema nervioso central, valga la redundancia, que se encargan del equilibrio, de la tonicidad y de la fuerza del cuerpo, se ven beneficiados al instante. Por eso es que es muy frecuente ver que haya mejoras muy rápido en todo lo que sería la estabilidad, la resistencia, la fuerza y el equilibrio. Es decir, al ser procesos que dependen, diría que casi exclusivamente de nuestra propia percepción, es decir, de nuestra percepción de dónde está localizado nuestro cuerpo y de una interpretación de nuestro oído de la información que tiene externa, al estar optimizado ese proceso, nuestro cuerpo funciona de una manera distinta y nuestro sistema nervioso central también lo hace. Entonces es muy frecuente ver que haya gente que tenga algún tipo de alteración en la marcha, algún problema de estabilidad producto de algún problema neurológico, que inmediatamente al tomar contacto con el dispositivo ese síntoma mejore. Esto es bastante frecuente de que nos lo comente la gente que utiliza el dispositivo. Lo mismo sucede con el dolor. Con el dolor pasan los dos extremos. Hay gente que nos dice que estando con dolor, toma contacto con el accesorio y el dolor después de un tiempo se calma. Y si el proceso inflamatorio, que es el que está generando el dolor, es muy reciente, hay gente que nos refiere que aumenta el dolor. Esto tiene que ver con que algunos procesos inflamatorios, son celular dependientes totalmente, no celular de celular, sino dependiente de células. Entonces, el que haya un aflujo mucho más importante, persistente y optimizado de las células que se encargan del proceso inflamatorio, ese nervio que está actuando en la zona del dolor se ve más irritado. Entonces, hay un alivio en algunos casos de determinados dolores que son muy rápidos, y hay gente que nos refiere con dolores muy específicos y agudos que quizás se lo exacerba un poco. Después vamos a ver que el solo hecho de ir retirándose el accesorio e ir haciendo una especie de dosificación de los tiempos en el que uno lo utiliza, eso se corrige rápidamente, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los cambios que no son perceptibles. Voy a ser autorreferencial, voy a hablar de mi caso particular, simplemente a modo de ejemplo. Por suerte no tengo un motivo puntual y particular que necesite tratamiento. Es decir, no empecé a utilizar el dispositivo por un dolor en particular, un problema en particular o alguna patología en específico, sino que lo empecé a utilizar simplemente por curiosidad. Lógicamente no percibía demasiados cambios, al no tener, por ejemplo, un temblor que mejorar y que se solucione relativamente rápido con el dispositivo, yo no tenía forma de notarlo.
Pero lo que sí me sucedió es que luego de un tiempo empiezo a notar lo que decía la doctora del aumento de la claridad mental. Yo soy una persona completamente ansiosa y por muchos momentos me cuesta poner el foco en algunas cuestiones y silenciar un poco lo que sucede dentro de mi cabeza, que pasan muchas cosas, créanme, muchas, pero muchas. Entonces, como dijeron el otro día en una de las presentaciones, me di cuenta que de repente tenía menos ruido a mi alrededor. Usaron muy bien la palabra ruido. Había mucho ruido de información y yo me di cuenta que después de un tiempo estaba mucho más enfocado en lo que estaba sucediendo ahora, aquí y ahora. Entonces, ahí me llamó la atención y me di cuenta de que quizás había muchos cambios que yo no percibía, pero que estaban sucediendo. Entonces, acá es importante destacar que independientemente de nuestra percepción de si hay algún otro cambio, la mayoría de nosotros no nos damos cuenta de las radiaciones que vienen, que están en el aire, del 5G, del efecto de las antenas, de la electroestática, de un montón de estímulos externos que nuestro cuerpo quizás no los siente conscientemente, pero sí le afectan. Entonces, acá es muy importante destacar que con el accesorio eso está anulado y eso está estabilizado, por más que nosotros no seamos conscientes de ello, ¿sí? Y acá hay una parte que también es muy importante. Como hablamos de algo que es cuántico, y yo diría que me corro de lo cuántico y lo traspolo a casi todos los órdenes de nuestra vida, el poder de la intención que cada uno de nosotros le ponemos a cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que decimos. Entonces, el solo hecho de ser conscientes, de conocer cómo funciona nuestro cuerpo y de tener una intención genuina y real de que algo suceda, muchas veces ayuda y eso termina sucediendo. En este caso en particular, si hay mucha gente que nos refiere que quizás no siente algo en puntual o específico, les sugerimos que hagan el autorregistro. El autorregistro es una herramienta que nosotros en el área médica utilizamos mucho para entender cómo es el funcionamiento de ciertas patologías. Por ejemplo, viene una persona con dolor de cabeza y nosotros quizás le preguntamos, bueno, ¿en qué horario? ¿De qué manera? ¿En qué contexto te da el dolor de cabeza? Fíjate en el transcurso de una semana. En esa semana, ¿fue a la mañana el dolor de cabeza? ¿Fue a la tarde? ¿Fue al mediodía? ¿En qué contexto? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas levantando peso? Es decir, damos, si se quiere, un par de pautas para tratar de esclarecer momentos puntuales, lugares y de qué manera se presentan las cosas. Entonces, quizás una persona que por ahí no es tan consciente de que está teniendo cambios, realmente lo está teniendo y no se está dando cuenta. Entonces, es muy importante el registro y la autoevaluación. Es decir, si tenemos, voy a poner un ejemplo que se me ocurre ahora, no sé, tuve un accidente y tengo una pierna que me funciona distinto que la otra. ¿Por qué? Fracturas, cirugías, etc. Quizás yo no me doy cuenta, pero utilizando el accesorio como algo que ya tengo naturalizado, que mi pierna funciona distinto, yo normalmente antes quizás caminaba con mi pierna lastimada, 200 metros y me cansaba. Pero quizás ahora, sin prestar atención, estoy caminando con el accesorio 2 kilómetros y no me doy cuenta. Entonces, ahí viene la importancia del autoconocimiento, de que cada uno reconozca nuestros límites, hasta dónde llegamos, digamos, y en cuánto nos podemos beneficiar con el tiempo, como para poder tener un parámetro comparativo que sea más sencillo. Moraleja, independientemente de si nosotros sentimos o no sentimos algo específico con el accesorio está funcionando y nos está protegiendo de las frecuencias electromagnéticas, de un montón de estímulos externos que no nos hacen del todo bien. Siguiente, por favor, doctora. Tiró todo. Insomnio, y después tenía hipersomnia, y después volvió a tener insomnio. Bueno, acá sucede algo muy particular, y es que nuestro cuerpo es tan perfecto en casi todos los sentidos, que se acostumbra a funcionar como nosotros le digamos. Entonces, cuando nosotros exponemos a nuestro cuerpo una fuente energética tan fuerte como el accesorio, es normal esperar algún tipo de cambio. Entonces, hemos tenido muchos testimonios de gente que nos ha expresado que luego de la exposición al accesorio, de tenerlo y de utilizarlo, han tenido, perdón doctora, discúlpeme, algunos de estos síntomas. No necesariamente uno, quizás dos o tres, es decir, cada uno de nosotros funcionamos distinto.
por lo tanto yo no podría asegurarles, mejor dicho, nunca cuál de ellos les puede llegar a aparecer, pero acá es importante destacar una cosa. Esto es temporal y es producto de que nuestro cuerpo tiene que hacer una adaptación a esa frecuencia vibratoria, a funcionar de esa manera y a estar en contacto con una fuente energética tan fuerte como es la del accesorio. Entonces, nos han manifestado muchas personas que utilizan el accesorio que tienen algunos de estos síntomas, y lo que nosotros les recomendamos es que retiren el accesorio, es decir, que lo dejen de usar por un tiempo y hagan una especie de dosificación. A nosotros los médicos claramente nos gusta mucho el concepto de dosis. Y existe el concepto de dosis porque nuestro cuerpo se maneja justamente de una manera tan simple que muchas veces podemos pasarnos de dosis. Esto no es la excepción. Entonces, lo que nosotros sugerimos, si hay alguno de estos síntomas, es que se vayan acercando y se vayan acostumbrando de manera paulatina y progresiva a funcionar con una frecuencia energética distinta. Es decir, si de entrada, a mí el primer día que me puse el accesorio lo tuve todo el día puesto y nunca me lo retiré y empiezo a sentirme mal, hacemos lo que le dijo la doctora a nuestro amigo Maxi: retírate el accesorio un rato y fíjate si lo que te estaba dando el dolor de cabeza tenía que ver con eso. Luego de que te reciba, ahora vamos a las preguntas. Acordátela. Me gusta que estás muy atento, Gracias. En serio, estás muy atento. Sigue con la boquita, todo está muy bien. Me perdí yo ahora, ¿te das cuenta? Bueno, decíamos que lo que pasó con nuestro amigo es que él tuvo una especie de sobreexposición, no estaba acostumbrado a funcionar de una manera energética tan cargada, y después de un uso paulatino se fue acostumbrando y hoy en día no tiene ninguno de los síntomas. Voy a interrumpir. Interrumpa, doctor. Tenemos una señora que está en Australia. Ah, sí. Y un día me manda un mensaje muy desesperado, me dice: Yanni, ¿puedo hablar con vos? Sí, ¿qué pasó? Me dice: tengo mucho dolor de cabeza, que hace años no lo tenía. ¿Pero por qué? No sé, pero yo a la noche duermo con una tarjeta en una planta del pie, otra tarjeta en la otra planta del pie, otra tarjeta en el abdomen, otra tarjeta abajo de la almohada, y en la habitación tengo todas las tarjetas, las 100 para distribuir. Saquen sus propias conclusiones. ¿Qué le dijimos nosotros? Sácate todas las tarjetas, sacá las 100 tarjetas de la habitación, limpiate de tarjetas. A los 15 minutos me llama y me dice: se me fue el dolor de cabeza. Excelente. ¿Sí? Era la sobreexposición que tenía a tantos accesorios. Muchos me preguntan: ¿hay que usar un accesorio, dos por persona? Eso lo siente cada uno. La mayoría con uno estamos súper bien. Hay gente que usa dos. La tía Gloria allá atrás tiene dos colgando, como van a ver al fondo. Ahí está. La tía tiene dos, ¿sí? Allá vemos otra amiga que tiene dos también. Creo que tiene Ahí más está, de varios tienen. ¿Quiénes tienen Otra, dos? Levanten la mano. Bien. ¿Qué sintieron con diferencia tener con una tarjeta? ¿Sintieron algo distinto? ¿5? No, pero yo digo llevarlas colgando. Me voy a Usar pasar. al mismo tiempo las 5. Le va a pasar la de Betty y la va a pasar más. Le duele la cabeza. ¿Qué sintieron? Arancha, ¿qué sentiste distinto? Cuando me pongo las dos, me dura un día y al día siguiente estoy otra vez bien. Entonces tengo más energía porque a mí la tensión, como la tengo baja, aquí es muy. Excelente, ¿la escucharon todos? ¿No? Pero tiene el micrófono. Claro, que no tiene el micrófono y no se anima a pararse a hablar acá delante de todos. Después la hacemos para que venga. Pero lo que ella dijo es que acá en Barcelona, como suele tener la tensión más baja, utiliza dos tarjetas. En Madrid utiliza una. Y que cuando va a colocarse la segunda tarjeta, tiene la crisis curativa que le dura un solo día y al día siguiente ya está bien. ¿Estamos bien? ¿Dije eso? Excelente. ¿Sí? Pero para que vean que yo utilizo una y no sé, la otra vez me coloqué otra acá porque tenía una contractura, estaba bien, pero no sentí ningún cambio digamos, diferente al que cuando tenía una sola tarjeta. Eso depende de cada uno, porque como sabrán, somos todos seres humanos diferentes. Cada uno tiene su energía, somos una bola enorme de energía, cada uno la regula y la va llevando como su cuerpo y su organismo lo necesita. ¿Sí? Continúe, doctor. Sí, la próxima filmina, por favor, doctora, si era amable.
Bueno, ya terminamos de hablar de la sobreexposición y los resultados esperables. Ahora vamos a hablar un ratito de contraindicaciones. Vieron que hablamos al principio de qué es lo que no contenía el accesorio. ¿Alguien se acuerda qué es lo que no tenía el accesorio? Muy bien, imanes. ¿Qué más? Pilas. ¿Qué más? Cables. Muy bien, mi amiga. Están todos re atentos en este sector. El otro lado está medio dormido, no sé qué pasa. Sí, para mí que como le está dando el volumen de este lado, está como más, ¿no? Pero sí, tal cual. Al no tener imanes, no tener baterías o pilas, no tener ningún circuito eléctrico. Exacto, mi amigo, muy bien. Radiación también. Tal cual. Esa es la última. Es muy importante entender que entonces no existen contraindicaciones. Es decir, el que tenga imanes, baterías o pilas podría llegar a interferir con algún tipo de proceso o tratamiento médico, que en este caso en particular no se han descrito ningún tipo de contraindicación. No hemos tenido ninguna información respecto a algún caso en el que se haya tenido que retirar el dispositivo o el accesorio por una contraindicación. De hecho, hay un estudio que se hizo en México que habla de la seguridad del uso del accesorio porque es completamente inocuo para todos nosotros. ¿Y en personas trasplantadas? Ningún problema, mi amiga, con los trasplantados. Ninguna contraindicación. Todo lo contrario, lo va a beneficiar muchísimo más. Porque a nivel inmunológico, una persona que tiene un trasplante, al no tener imanes y al no tener baterías, se puede utilizar con cualquier tipo de material protésico médico. Una vez nos consultaron respecto de los marcapasos. Hay una persona que tiene marcapasos, que el marcapaso, para los que no sepan, es como una especie de aparatito que le dice a nuestro corazón, mantiene el ritmo de cómo funciona nuestro corazón, ¿sí? Palabras más, palabras menos. Y funciona mediante un circuito eléctrico. Esto sí, mediante un circuito eléctrico, porque nuestro corazón es un músculo que necesita un impulso eléctrico para contraerse. En este caso en particular, al no tener imanes, no interfiere en absoluto con el funcionamiento de ningún material protésico, y mucho menos de un marcapasos. Por lo tanto, es completamente seguro. Siguiente, doctora, por favor. Acá vemos un extracto del estudio que se realizó en México, en el CIDT, que es un centro de investigación muy importante, donde habla de que es completamente inocuo. Y ahora vamos a hablar un poquito, ya hablamos de qué es, y ahora vamos a hablar un poco de qué no es el accesorio. ¿Sí? Acá es muy importante entender que esto no es un tratamiento médico. Esto es un accesorio que viene a ayudarnos a que nuestro cuerpo tenga un contexto energético y celular propicio para que nuestro propio cuerpo se vaya curando solo. ¿Me explico? Es decir, esto no es una terapéutica médica. Yo no vengo como médico y les digo, vos tenés que usar el accesorio 2 veces a la semana por 3 horas en ayunas. No es un antibiótico, no es un tratamiento médico. Tampoco reemplaza ningún tratamiento médico. Esto es muy importante que lo entiendan. Anoche tuvimos un Zoom en el cual yo casi me desmayo del susto de escuchar a una señora que nos decía que ella estaba convencida de que su diabetes era un invento, de que su glucosa y su glucemia, o sea, su azúcar en sangre, se iba a estabilizar por acción divina, y que con el uso de la tarjeta ella se consideraba lo suficientemente bien y se sentía bien como para no hacer ningún tratamiento más sobre su diabetes y no controlársela. Esto es muy importante y quiero ser muy claro y muy categórico al respecto. No suplanta ningún tipo de tratamiento que esté instaurado. Es una irresponsabilidad rotunda de parte de cualquiera de todos nosotros sustituir una terapéutica médica por un accesorio cuyo objetivo es ayudarnos a que esa terapéutica médica tenga mejor sustrato para funcionar. Con esto no quiero decir que el camino de la salvación o el único camino de la cura de cualquier cosa sea la medicina tradicional como la conocemos. Lo que estoy diciendo es que no es recomendable bajo ningún concepto suplantar una terapéutica clásica por esto. No hay que dejar de tomar la medicación que estamos tomando para la hipertensión pensando que el accesorio nos va a regular la tensión, porque eso es un peligro, realmente es un peligro. Así que lo otro es que hay que entender que no es una herramienta de sanación, ni es una herramienta milagrosa, ni es algo que funcione mediante el efecto placebo del solo hecho de nosotros sentir que tenemos algo que nos está curando y que nos está haciendo bien y por eso nos está haciendo bien. Esto es algo que está estudiado, que está protocolizado y que se sabe cuáles son sus alcances y beneficios, por lo tanto no es un placebo. El placebo por definición es algo que uno administra en un contexto específico para controlar lo que sucede cuando no hay absolutamente nada. Es decir, un placebo en un estudio de investigación típico, por decirlo de una manera,
es un poco de azúcar. Es decir, acá esto no se trata de nosotros convencernos de que hay algo que nos está haciendo bien y que por eso funciona. Esto es algo que energéticamente está comprobado que funciona. Distinto para cada uno de nosotros, sí, por supuesto, porque somos todos cuerpos distintos. Como el ibuprofeno que me puedo llegar a tomar yo no es lo mismo que le puedo hacer a ella. Una cuestión básica de cuerpo, masa y demás. Y tampoco es algo, como decíamos, algo de sanación o milagroso. Esto no es algo milagroso, divino. Esto es algo concreto y específico que ayuda a que nuestro sistema tenga una forma optimizada de funcionar. Tan sencillo como eso. Esto es un tratamiento coadyuvante, decimos nosotros en medicina. Esto es algo que acompaña otras terapéuticas y que genera un ambiente propicio en gente con mayor conciencia, mucho mejor, para que nuestro cuerpo se vaya regenerando, cuidando y teniendo una salud óptima, propia. Pero esto es como si estuviésemos andando por una ruta enchufados a la nafta todo el tiempo, digamos. Tenemos nafta interminable. Sería una especie de analogía similar. ¿Sí? Ahora vamos a arrancar con las preguntas. Sí, con los que tomaron nota. Vamos a hacer una cosa. Como tenemos, claro, esto es todo alámbrico, van a ir viniendo hacia acá los que tengan alguna pregunta. Así que tenemos a nuestro amigo por acá. Van a formar fila. Sí, al lado de Marina y su vestido floreado. Sí. Yo soy enfermero radiólogo de urgencias. Mire usted, un radiólogo como yo, colega mío. Y entro mucho a quirófano y ahí Sí. ¿Cómo actúa? Porque llevo 35 años dedicado a esto y... Primero, punto uno, siempre la protección clásica. Es decir, plomados y demás, eso siempre de base. Y segundo, al tener un aura y un campo electromagnético y energético optimizado, es mucho más difícil que estemos permeables a las radiaciones, ultravioleta, gamma, delta, es decir, digamos, si bien lógicamente yo me hago ahora en este momento teniendo la tarjeta una radiografía, los rayos me van a atravesar, eso es más que obvio, pero el punto es que el daño celular está completamente disminuido, porque tenemos una forma mucho más efectiva de eliminar los radicales libres y eliminar toda la parte tóxica que generarían los rayos en muchos contextos. Así que, digamos, si me permitís una sugerencia, tenétela encima. No hace falta tenerla en ningún lugar en particular, en específico, pero siempre con la protección pertinente al caso específica. Pero sí, lógicamente te beneficia muchísimo para todo lo que sea con radiología. De hecho, yo lo utilizo un montón. No en el resonador, por supuesto, pero por una cuestión obvia de que no nos podemos acercar al electroimán por una cuestión de potencia. Pero en ese caso también está todo protegido también. Entonces, podríamos decir que lo que hace la tarjeta es multiplicar la homeostasis o capacidad del propio cuerpo de autorregenerarse. Literalmente. O sea, esto sería la síntesis, ¿no? Eso sería una síntesis muy concreta y específica. Es un favorecedor de homeostasis. Es decir, genera un ambiente, un contexto propicio para que exista homeostasis. Lógicamente nosotros estamos todo el tiempo buscando esa homeostasis de distinta manera, que no es fácil, y lo que hace el accesorio es darnos una homeostasis energética automática. Entonces sí, esa es la palabra, homeostasis, tal cual. Otras dos, pero son rápidas. Sí, claro. Una, ¿cómo actúa ante la inflamación, sobre todo hoy en día en la sociedad que estamos, del sistema digestivo, entre otros, que lo tenemos desarrollado? Cuando hablamos de inflamación, las inflamaciones en general. por eso, iba a ser más genérico. Cuando hablamos de inflamación hablamos de un proceso que tiene que ver con afluente celular. Es decir, por definición un proceso inflamatorio es una zona que está con mucho afluente de células que están ejerciendo una función. Ya sea porque están atacando a un agente externo que está haciendo una infección, por ejemplo, ya sea porque nuestro propio cuerpo, nuestro sistema inmune está generando una reacción a algún agente, lo que sea, pero en líneas generales hay un proceso inflamatorio que tiene hipercelularidad, hay mucho afluente de células en un lugar. Entonces, si hablamos de que con el accesorio hacemos que la célula funcione mejor, esta comunicación entre células está optimizada y, como vimos en el dibujito de la sangre, el reordenamiento del recurso celular está dado de otra manera, cualquier proceso inflamatorio se va a ver beneficiado.
El ejemplo que usó la doctora de la cicatriz mejoró tanto y tan rápido justamente porque se favoreció la llegada de los nutrientes y el oxígeno y todo lo que necesitaba el tejido para recuperarse. Entonces, esa cicatriz, lógicamente, mejoró mucho más. El pie, como todos sabemos, si bien está en la parte más baja de nuestro cuerpo, en términos de que está más en contacto con el suelo, es una zona muy difícil de recuperar por la irrigación. La sangre y los nutrientes llegan de una manera muy deficiente a nuestros pies. Entonces, lo que le pasaba a la herida que contó la doctora es que estaba en un estadio normal de su cicatrización, pero al tener el accesorio en contacto en poco tiempo, el recurso les llegaba de una manera diferente. Llegaban más células, llegaban las células con mejor forma de expresar ese oxígeno que traían, y todos los mensajeros químicos antiinflamatorios y proinflamatorios estaban mucho más libres y perduraban mucho más tiempo en el sector. Así que el efecto antiinflamatorio es secundario a que celularmente están funcionando mejor todos los actores de este proceso inflamatorio. La última. Claro, la que quiera. Cuando has hablado de Juvan, me has saltado una pregunta. Sí. ¿Cómo actúa con el grafeno? Que nos han metido la Sociedad Mundial de Grafeno con las vacunas hasta aquí. Exacto. Esto tiene mucho que ver con el grafeno, como cualquier otro tóxico. Digamos, si nuestra célula, que en definitiva es la que se ve afectada por el grafeno, funciona mejor, sus componentes químicos de comunicación están más optimizados, tiene una cierta impermeabilidad tanto para los agentes externos como para los tóxicos. Entonces es mucho más fácil que nuestro cuerpo combata ciertos agentes tóxicos si la célula está en un estadio de mayor homeostasis, justamente. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que si yo ahora tomo cianuro no me va a afectar. Significa que mi capacidad de resolverlo, de tratarlo y de lidiar con el grafeno en este caso va a ser mucho mayor. Exacto. Se absorbe menos y se expulsa más. Gracias a usted. Siguiente. Next. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Primeramente quiero darle las gracias porque personas profesionales como ustedes, doctores, se ocupen de poder explicarnos todo lo que hace este maravilloso asesor. Gracias a usted por su tiempo. Es maravilloso. Entonces mi pregunta era sobre si tenemos algún testimonio de recuperación del sistema auditivo. Sí, depende, o sea, eso depende mucho de la causa. Ahí quiero ser prudente. No significa que una persona que tenga cortado el nervio auditivo use el accesorio y va a volver a escuchar. ¿Sí? Hay que ver cuál es la causa de esa pérdida de audición. Y si esa pérdida de audición tiene que ver con una cuestión eléctrica, porque técnicamente nuestra audición es un proceso eléctrico en definitiva, eso va a estar optimizado. ¿Se acuerdan que yo hablé hace un rato de lo rápido que mejoraba el equilibrio, la estabilidad y demás? Todo eso lo hace el oído también. Entonces, es el mismo mensaje y el mismo mensajero y son las mismas células, salvo que unas conducen el impulso hacia una parte sensitiva para tratar de oír la vibración que recibimos, y la otra parte del cerebro simplemente interpreta esa vibración para ver dónde estamos posicionados. Por lo tanto, el solo hecho de que haya una comunicación eléctrica mucho más efectiva, sin interferencia, podemos llegar a decir, hace que nuestro sistema auditivo funcione mejor, lógicamente. Pero quiero ser muy claro en que esto depende de la causa. Siempre todo esto depende de la causa, y esto es importante entender que esto no trata la causa. Esto ayuda a que cualquier contexto clínico, médico, se vea optimizado en su curación, si es que es posible. Esto no significa que yo el día de mañana, si tengo una fractura, solo con la tarjeta se me va a curar. Sería una imprudencia que yo diga algo así, por supuesto, porque eso tiene un tratamiento específico en muchos casos. Entonces, todo depende de cuál sea la causa de esa hipoacusia o del problema auditivo, pero sí, lógicamente, se va a ver beneficiado. Claro que sí, ya lo comprendo. ¿Y esto es aplicable a todas las enfermedades? Completamente. Porque imagínense que tiene que ver con, como decía el caballero, de buscar un equilibrio total de nuestro cuerpo en distintos ámbitos, y eso beneficia a cualquier enfermedad. Solo que hay algunas causas puntuales de algunas patologías en específico que por cuestiones obvias no están abarcadas. Si hay un problema que requiere una solución mecánica o quirúrgica, en este caso también me divierte mucho, porque soy cirujano,
lógicamente va a necesitar una resolución quirúrgica, probablemente. Lo cual no significa que sea la única solución que puede tener. Soy yo, ¿no? Acopla al móvil. Entonces, en resumen, si nuestro cuerpo energético, físico y emocional está estabilizado, es muy difícil que haya una patología que no se beneficie. Yo digo siempre, y suena una palabra cliché, que no existe cuerpo enfermo con una mente sana. Entonces, si nosotros le prestamos un poco más de atención a la salud de nuestra mente, estar más en contacto con nuestros sentimientos reales y genuinos, prestarle atención a las cosas que realmente importan, nuestro cuerpo físico nos va a acompañar. Para eso vino nuestro cuerpo físico, en definitiva. Nuestro cuerpo físico no es más que un vehículo que nosotros utilizamos. Entonces, creo que es importante buscar ese equilibrio más de la parte mental y emocional, y seguramente lo físico nos va a acompañar después. Y una última pregunta. La que quiera, sí, claro. ¿Nos podría explicar el funcionamiento, el método de funcionamiento que hacen dos tarjetas paralelas? Dos tarjetas paralelas hacen simplemente un efecto de amplificación. Así como si yo pongo dos antenas juntas, probablemente cerca del campo de acción de esas dos antenas haya un flujo energético informático, no sé cómo se dice, mucho mayor. Pasa lo mismo, terminan siendo las veces de una especie de capacitor, y la frecuencia aumenta el volumen, pero la frecuencia es la misma. Entonces como que se ve amplificado, es como una especie de amplificación. Exacto. Ahí está. Tal cual. Bueno, yo no sé si admiten algún testimonio. Claro que sí, ahora luego de las preguntas, iniciamos con los testimonios. Pues, si me permiten, quisiera dar mi testimonio. Sí, aprovechamos, ya tiene el micrófono, claro. Entonces, pues, yo... Claro, ahí está. Bueno, pues, mi testimonio es que desde el mes de octubre, yo enfermé en septiembre, tenía la bacteria Helicobacter. Helicobacter pylori, sí. Y como soy alérgica a la penicilina, me dieron 3 antibióticos juntos. Empecé a tomar 12 pastillas diarias. Anteriormente, esto viene en consecuencia de que había sufrido la pérdida de 2 miembros de mi familia. Entonces, me tomé las pastillas y empecé a empeorar. ¿Qué resultó ser? Que se despertó la bacteria, que ahora no sé cómo decirle, pero ya acaban difíciles. Clostridium difficile. En los intestinos. Sí. Entonces, pues, yo literalmente se me deshacían los intestinos por dentro. Fui a parar al hospital, idas y venidas, allí no había manera, me echaban a la calle, bueno, ya están mejor después de 2 o 3 días, más antibióticos. Total, para abreviar, el día 25 de octubre me llegaron las tarjetas. Me aconsejó Paulina Varela de poner una delante y otra detrás de Don Rico. Al momento yo ya sentí algo. Hay gente más receptiva. Esto lo veo con las personas a que le estoy dejando la tarjeta. Sí, claro. Pues sentí algo, paré de ir tanto al lavabo, perdón, tenía muchas diarreas, bueno, que no eran porque no comía, o sea, se deshacían las intestinos. A los 3 días, al 4.º día, ya la doctora dijo, yo no puedo creer lo que está pasando aquí. Es que no tienes bacterias. Es que nuestros colegas tienen la mente muy cerrada, mi amiga. Cuesta mucho. ¿No? ¿Cómo cuesta? Y esto que usted decía del tema de los antibióticos es mucho más frecuente de lo que usted dice. Porque uno busca en su librito y te recomiendan el tratamiento del antibiótico. Pero hay que entender que el antibiótico no es gratis, en el sentido literal y concreto. Tiene una consecuencia. Muchas veces se lleva puesta, así como termina matando al bicho que se está buscando que mate,
también mata a todo el resto de la flora del intestino. Entonces, buscar ese equilibrio, voy a usar la palabra de nuestro amigo, la homeostasis, que es la palabra correcta, es muy difícil. Entonces usted con el accesorio lo que está haciendo es que esté mucho más balanceado y equilibrado el funcionamiento de todos los órganos. Según lo que han explicado, Sí. entonces yo he visto, he dado, como le dicen aquí en Cataluña, poner fila a la agulla, porque ahora me estoy dando cuenta de las cosas que he pasado tienen su sentido. Me explico. Anteriormente a esto, yo desde jovencita... ¿Se escucha en el fondo? Sí. Que tengo fibromialgia. Ahí va. Entonces no podía estar postrada en la cama, al mismo tiempo que me estaba curando lo que es el sistema digestivo. Al mismo tiempo yo decía, no puede ser que yo consiga estar en esta cama. Claro, me estaba mejorando también mi enfermedad. Hoy día no tengo ataques de fibromialgia. Estoy estupenda. Si un día me duelen las articulaciones. Sí, las articulaciones, o tengo ataques de ciática, que es muy frecuente, las tenía, yo me pongo el accesorio, no me quito me pongo el accesorio con su cordón que me envuelva por la parte de detrás. Yo juro que a los 10 minutos se me va. Y que de eso se trata. A los 10 minutos. Me alegra mucho, la verdad. Resulta que soy hipertensa. Llevo 10 años que no hay manera que me pueda regular mi tensión arterial. Y claro, con todo el antecedente que nos está contando. Porque es muy nerviosa mi tensión arterial. Claro, si yo apaciguo mi sistema nervioso y al mismo tiempo la fibromialgia viene del cerebro, ¿qué pasa con mi tensión arterial? Pues que ya no tomo pastillas. O sea, lo que decían antes, ¿no? Que cómo sabemos que esto nos va a mejorar o nos está mejorando, o cómo notar si se necesita menos insulina. Tengo una niña que desde los 2 meses es diabética, hoy tiene 36 años. ¿Cómo lo vamos a notar? Pues igual que yo, el cuerpo me daban bajones por la mañana, digo, no puedo, al doctor le dije que no puedo soportar ponerme ni media pastilla de endorfino. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy mejorando. Totalmente. O que me estoy curando. Ya sé que hay que tener, eso sí, mucha predisposición y fe en el poder de la accesorio. intención. El poder de la intención. Y el Yo agua, creo que usted lo que hizo fue un cambio interno de convencerse y asegurarse a usted misma que usted quería estar bien. sí, El accesorio es un vehículo que le ayuda. el agua ionizada. También. Y luego, el último testimonio. Y el agua es muy buena para el tema de la restitución de la flora bacteriana intestinal también, ¿eh? De paso, Muy ya que buena. si hay alguna persona más que tiene ese problemita, de que fue víctima de los colegas con antibióticos, agüita ionizada. Sí. Ahora explico lo último, que ya me estoy pasando, pero... Nosotros estamos hasta el lunes, mi amiga, así que por nosotros echarle tranquila. Claro. Sí, toda la atención. Bueno, pues lo último es que hace 1 mes y medio atrás yo tenía, bueno, aparte tengo EPOC, ¿vale? Antes fumaba hace 1 año. ¿Qué es lo que no tengo? No tengo ya nada. Bueno, pues yo empecé a notar, solamente tengo un 10% de deficiencia respiratoria, no es mucho. Y empecé a notar que me ahogaba, que tenía una fatiga extrema, no podía caminar. Mi niña decía, no mamá, tienes ansiedad, no puede ser, ay no, es que no puedo. Y mismo en casa tenía como una sensación rara, 1 mes y medio así. Y cuando explicaron el tema de presentimientos, le di la explicación. Se me han desaparecido en el momento que mi ex marido, que era mi alma gemela, murió. Lo estuve presintiendo. Y hoy, aquí y ahora, me he dado cuenta con lo que han hablado. Y
Y aparte de eso, ya lo último, es que estoy convencida que este accesorio me ha encapsulado un tumor malo. ¿Por qué? Lo explico. Porque yo... Paréntesis. Siga haciéndose los controles, por favor, se lo pido. Sí, porque me agarra un síncope acá en vivo. Sí, pero en uno de estos, que yo estaba con fatiga, le dije a mi hija, acerquémonos aquí a urgencias. Me hicieron una radiografía. Mi doctor de cabecera, que es un chico así joven como usted, pues resulta que es muy pesado. Mi doctor es muy pesado. Como yo también. Nos parecemos con su doctor, ¿no se leyó? Pues resulta que me dijo, oye, que lo he estado mirando esta radiografía y tienes un ganglio calcificado en el pulmón. Digo, doctor, ¿qué es esto? No, tranquila, que esto no es nada. Yo, sabes que me gusta mucho llegar al final. Lo voy a llevar al neumólogo, vale, pero la seguridad social de aquí es muy directa. Es igual que me tenía que decir en un SMS que era maligno, me ha dicho que es benigno. O sea, que tuve suerte. Pero yo estoy convencidísima, no lo siguiente, de que desde que llegó esto colgado, ha llegado a encapsularme esto. Seguro. Estoy segura. Porque trabaja donde nosotros no sabemos. Ahí está. Muchísimas gracias. Bueno, nuestra amiga tenía todo el libro de patología. Un caso, qué bueno que esté mejor, me alegro mucho. Mi amiga, estamos en espacio de consulta. ¿Sí? Después volvemos testimonio. Sí, si quiere testimonio. No, yo lo que quiero saber, yo hace 2 semanas que la uso, ¿qué campo de acción tiene? Porque yo no entiendo, si tiene tanto campo de acción, si yo tengo un problema en el pecho, pero tengo un problema en el estómago, en teoría me tendría que estar efecto... ¿Qué campo de acción tiene del campo electromagnético? Muy buena pregunta. Porque claro, ¿para qué la voy a cambiar de sitio si yo... Está todo muy cerca, el problema que tengo aquí con el que tengo aquí. Y luego, por ejemplo, yo tengo mascotas, tengo 2 gatos, me quería comprar el dispositivo para animales, pero a lo mejor con esta tarjeta ya sería suficiente. ¿Y qué campo de acción tiene si yo estoy con gente? ¿A cuántos metros? Por ejemplo, como acá, estamos todos juntos. Sí. Mire, yo la tengo hace 2 semanas, pero ahora me estoy dudando si dejarla en la planta, si ponerla en el agua. ¿Verdad que al final, si la llevo demasiado, ahora estaba pensando, pero ¿para qué te la quitas en la piscina? Que así vas a nadar mejor. ¿Qué hago? Que tengo dudas de cómo usarla. Cuando ha dicho ella que no dormía, digo, a ver si ahora por la noche no me va a dejar dormir, porque yo no la quiero quitar para nada. Es que cuando me la quito, yo lo noto, de verdad, noto, hostia, me falta algo. Me falta algo. La respuesta es muy sencilla. Usted déjesela encima. Sí. Si no siente nada malo, es decir, si usted no siente dolor de cabeza, si no siente algún síntoma puntual y específico, entonces no se la retire. Eso es punto 1. En la pileta, por supuesto, la puedo utilizar, mientras que el circuito que está dentro no se ve interrumpido, el accesorio funciona. ¿Se puede meter en la piscina, en la playa? Totalmente. No hay problema, uno se puede duchar con el accesorio, pero no hay ningún problema. Respecto al campo de acción, vio que la doctora mencionó 50 centímetros. Eso tiene que ver con que... ¿Para qué irla cambiando? ¿Sí? No, eso en realidad tiene que ver con, digamos, de los distintos estudios que se han hecho, tiene que ver con el radio de acción del dispositivo fuera del contacto del cuerpo. ¿Sí? Si el dispositivo está en contacto con nosotros, con un cuerpo, ese campo de acción se amplifica, digamos, deja de existir un área puntual y específica donde ejerce efecto, ¿sí? Porque ahí usted pasa a ser la antena. Yo ahora con el dispositivo, que lo tengo acá atrás porque me duele la espalda, yo con el accesorio, ahora yo estoy siendo el campo de acción. Entonces, lo que ella decía de la gente que no tiene el accesorio
y que se está viendo beneficiada por toda la gente que sí lo tenemos, tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros pasamos a ser una especie de amplificadores de la frecuencia. Lo que ella decía de los 50 centímetros tiene que ver con si vamos a utilizar el accesorio en la cabecera de la cama o debajo de la almohada. Se ha visto que es mejor la comunicación entre el cuerpo físico de la persona que necesita utilizarlo y el accesorio si está dentro de los 50 centímetros. Por eso lo recomendamos utilizar sobre la piel, o lo más cercano posible a la piel. También decís que lo dejemos debajo de la almohada. Es una alternativa, como les decía, cómodos. Yo, por ejemplo, exacto, es por una cuestión de comodidad. Sí es cierto que cuanto más alejado está de la cabecera de la cama o de la mesa de noche, lógicamente el efecto se disminuye porque no hay una correlatividad energética, podemos llegar a decir. Entonces, lo de los 50 centímetros tiene que ver cuando se utiliza en otro contexto que no sea nuestro cuerpo. Es para la mesa de noche, por lo general. Y para mascotas les haría efecto si se duermen conmigo. Sí, pero acuérdense que si nosotros somos el vehículo, que ellos tengan, que el animal tenga su propio accesorio, por eso se hizo un accesorio específico, hace que su campo energético vibratorio esté optimizado, independientemente si nosotros estamos cerca o no. Lógicamente, si yo tengo el accesorio y tengo un gato encima durmiendo, el gato lógicamente va a tener el beneficio energético de mi accesorio, pero no es equiparable a tener el suyo todo el tiempo, el estar expuesto todo el tiempo. Acá el beneficio viene de la mano del tiempo de exposición que uno tiene. Entonces, si está contemplando la posibilidad de adquirirlo para los animales, me parece que es mejor que usen el suyo, digamos. Y luego me gustaría ver casos, porque conozco gente que tiene ELA y enfermedades muy graves, y yo soy un poco escéptica de esos vídeos que hay en internet de gente que tetrapléjica, que era camina, de gente que no hablaba por enfermedades muy graves, que esto le esté haciendo ese efecto realmente va de un milagro, milagrosa, no sé. ¿Hay algún caso aquí? Yo personalmente esa palabra milagrosa se la dejo porque me gusta, coloquialmente queda hermoso, pero técnicamente no, digamos, hablar de la ELA, que es una patología neurológica muy severa y degenerativa, hablar de una mejoría en esos casos sería muy imprudente. ¿Por qué? Porque cada caso con ELA es distinto del del lado. Entonces, sí hay gente que, producto de un montón de factores, durante el periodo de tratamiento de su ELA, tiene mejorías, seguramente. Esto no significa que sea la cura, ni remotamente, porque la causa es, hasta ahora, justamente es desconocida, esa esclerosis lateral. Entonces, sí es cierto que cualquier persona que tenga algún problema, algún trastorno del sistema nervioso central, se va a ver beneficiado, pero es muy difícil cuantificarlo. Es decir, nosotros tenemos testimonios de gente que tiene Parkinson y que los temblores merman muchísimo y su calidad de vida mejora mucho, pero eso no significa que esté curado. Entonces, algo similar, lo mismo. El tema con el Alzheimer es que es algo cognitivo, por una cuestión topográfica de dónde está, o la zona que está, digamos, dónde está la zona afectada a nivel celular. Lo que pasa a nivel cognitivo es que digamos, es muy difícil recuperar. ¿Me explico? Sí, quizás lo que sea exacto. Se evita una progresión, o se evita que esa progresión sea, exacto, o sea, que sea más lenta esa progresión. Pero, digamos, es mucho más llamativo una persona que tiene un problema neurológico y le cuesta mover la pierna por una secuela de un ACV, por ejemplo, y que de repente esa hiperconectividad energética hace que ese nervio tenga conductividad de vuelta y pueda moverlo, que es mucho más notable, más notorio, no notable, más notorio, que una persona que de repente tiene Alzheimer y algunas de sus capacidades cognitivas están disminuidas. Es mucho más difícil de nomenclar, digamos. Pero sí, lo que es un hecho es que al nuestro cerebro funcionar pura y exclusivamente de manera eléctrica, cualquier cosa que nosotros haga que funcionemos eléctrica y energéticamente mejor, nuestro cerebro se habrá beneficiado y todo nuestro sistema nervioso central y periférico en consecuencia. Bueno, muchas gracias. A usted, mi amiga. Métase el agua con el accesorio. Claro. La última pregunta. Buenas tardes, mi amigo. Yo quería preguntar, para problemas en el ojo de personas que no se tienen miopía. No se escucha. Más cerca, sí. Una persona que tiene miopía y ve sombritas en el ojo, ya sé que se puede poner la tarjeta, pero ¿cómo recomendaríamos usarla? De la misma manera que, digamos, tenerla puesta. ¿Me
explico? O sea, no es necesario que tenga la tarjeta al lado del ojo, ¿no? ¿Me explico? Pero sí es cierto que la miopía y el astigmatismo tienen que ver con problemas de refracción, ¿sí? Es decir, no necesariamente tienen que ver con alguna causa que sea solucionable de manera externa. Muchas veces, por ejemplo, yo tengo astigmatismo y tiene que ver con que la forma de mi ojo es distinta. Esa forma de mi ojo es distinta y por lo tanto la forma en la que funciona la lente de mi ojo va a ser así y no se va a corregir salvo que haya un tratamiento específico. Lo que sí sucede es que, como decíamos antes, que a nivel neurológico quitaba un poco el ruido, hace que nuestras células de los ojos tengan mayor claridad, en el sentido no literal de la palabra, sino que tengan mayor eficacia para conducir ese impulso que le está llegando por vía lumínica, digamos. Entonces, secundariamente, siempre haciendo los tratamientos, utilizando las correcciones, va a mejorar, pero la realidad es que no está tratando la causa, es muy difícil que trate la causa. Y la forma de utilizarlo sería siempre tenerlo cerca. Digamos, se puede colocar el accesorio en el párpado, pero no va a estar caminando por persona, Claro. ¿no? Durmiendo se lo puede colocar, pero siempre siendo consciente que tiene el accesorio en el ojo. Que sepa que está con eso, porque si se olvida que tiene eso, se puede lastimar. Sí, se la va a pegar acá en el ojo, va a tener un parche, se va a despertar y se va a asustar porque menos un ojo. ¿Sí? Las gotitas de agua ionizada también sería recomendable. En el ojo en particular, no hay que poner ningún tipo de sustancia que no sea un colirio. Técnicamente el colirio es una definición de un preparado que tiene un tipo de acidez y un tipo de fluidez como para que no sea agresivo con el ojo. El ojo es demasiado sensible. No es lo mismo tomar un litro de agua salada porque tengo ganas de tomar agua salada por lo que sea, a ponerlo directamente sobre el ojo. Digamos, el ojo es completamente sensible y hay que ser muy cauteloso con eso, así que mi recomendación sería que no le ponga al ojo absolutamente nada que no tenga que ver con un colirio. Porque, exacto. Eso es otro tema, exacto. ¿Le puedo pegar el accesorio al colirio? Con el micrófono, doctora, por favor. Perdón, le puede agarrar el colirio y pegarle el accesorio o con el cordón, envolver el colirio como si fuese la botella del agua. De esa manera sí. Y otra pregunta, una persona que tiene un nervio de la pierna ciático, sí, afectado, que bueno, quería llevar una tarjeta, ¿se podría poner alguna otra para mejorar? Puede. Si siente más alivio al tener el otro accesorio colocado, sí lo puede tener en el mismo lugar, digamos, donde tenga el dolor. Donde tenga ese nervio que le está afectando, se puede colocar 2, 3, mientras esté cómodo. mientras que no le haga mal, es decir, hay gente que se pone 2 tarjetas y le da alguno de los síntomas que habíamos hablado antes, que tiene dolor de cabeza o alguna otra cosa. Mientras que no se sienta mal, no hay ningún problema, lo puedo utilizar. De hecho, una cosa que le podemos recomendar es que aparte del accesorio que usa siempre colgado, que se ponga uno local, pero no sobre la pierna, sino sobre la base de la espalda, en la parte central, porque ahí es donde sale el nervio. Va a ser mucho más efectivo ahí que sobre la zona de la pierna. Así que si quiere, recomiéndele que si tiene un problema del ciático, del nervio, que se ponga el accesorio en la parte central de la espalda, casi donde inicia la cola, digamos. El coxis, exacto. Quiero evitar términos anatómicos, chicos, porque justamente lo que estamos es bajando todo un lenguaje coloquial. Pero sí, técnicamente es como sale el nervio en esa región, en la base de la espalda, está bien. Vale. Que hay personas Sí. que la tarjeta se les pega. Sí. Y entonces quiero saber si, bueno, dígame, no sé quién se lo explicó, ¿no? Que tiene que ver con los metales pesados. No. Eso tiene que ver, eso después lo va a hablar el amigo. Tiene que ver con digamos, estamos en un lugar que tiene mucha humedad y el material es una especie de resina. Entonces, lógicamente, si yo me pongo la resina en una piel que está relativamente húmeda, se va a pegar. Quizás tiene la suerte que no le pase eso, pero a mí se me pega. De hecho, yo la tengo acá, la tenía acá en la espalda y no tiene que ver con metal pesado, pues no tiene ningún tipo de metal pesado, en absoluto. No hay interferencia. Gracias. Las preguntas anótenselas, que después las anotan y después nos preguntan a nosotros. Exacto. ¿Sí? Sí. Ahora vamos a pasar a otra parte. Alguien tiene un segundo porque alguien... Sí. Bueno, esto es una pequeña sorpresa
sabemos que vamos a hacer un sorteo al final para todos los que habéis tenido esta paciencia de estar escuchando, este interés por conocer de este accesorio. Entonces, 3 voluntarios, pero de una manera muy rápida, que se pongan de pie. ¡Wow! Aquí viene, ¿vale? 2 y una persona más. Ya, 3. Vale, bueno, solo 3, ¿eh? 3. ¿Vale? ¿Tu nombre? Alejandra. Por favor. Buenos con la tarjeta. Y yo he encontrado que ponerla a veces en una parte del cuerpo es bastante beneficioso. Entonces yo siempre voy con la tarjeta y el esparadrapo. Porque claro, si se la tienes que poner, por ejemplo, en la base de la columna, así, o en la cama y te mueves, entonces yo he encontrado esa solución, que te pones esparadrapo. Que te la quieres poner en el ojo un rato, claro, haces así, se te cae. Esparadrapo. Estaba la señora que se le pegaba. Digo que se le pega. Ah, bueno, si se le pega bien, pero que no sabe cuándo se le va a despegar. Tampoco. Bueno, entonces es una sugerencia. Yo he tenido algunas buenas experiencias con la tarjeta. No hace mucho que la tengo, pero les doy esta ayuda de que usen esparadrapo. Yo siempre he comprado esparadrapo y tengo mucho esparadrapo y lo uso mucho. Es una sugerencia. Bueno, ¿alguien más quiere salir y dar su testimonio? Venga, vale. Pues testimonio. Tema preguntas, si quieren cuando terminamos nos encaran y charlamos las dudas que tengan, pero para no robar tiempo al resto. Vamos con los testimonios. Hola, buenas. Mi nombre es Manu. La tarjeta me llegó el día de ayer. Ya venía viendo el tema de las tarjetas hace mucho tiempo. Yo soy enfermero y me llamó la atención el tema de otra alternativa a lo que normalmente conocemos en la salud tradicional, ¿no? Así que el resultado, me la he puesto bien, me he notado muy bien, pero una de mis mejores amigas tiene un problema de... No es una enfermedad, no es un Parkinson ni nada, es súper... Temblor esencial. Exacto. Lleva toda la vida y ayer estábamos en la playa y le dije, ponte la tarjeta, y 3 amigos más estábamos observándola. Automáticamente en 4 horas dejó de temblar y está súper contenta, la verdad. O sea que para haber llegado ya a la tarjeta, ya viendo los resultados de primera mano, así que es fantástico. Gracias. Me alegra mucho. Gracias por compartir. Hay mucha gente que tiene temblor esencial y realmente muchos no lo sufren, pero hay mucha gente que lo tiene y lo sufre realmente porque le molesta para la vida cotidiana un montón de actitudes de la vida. Mi amigo, ¿cómo le va? A mí fantástico, gracias. Vamos todavía, me alegro. Un saludo muy importante. Gracias. Además de eso, decirles que es curioso esa señora que tiene que usar esparadrapo. Para la gente que tiene alergia al esparadrapo, va muy bien la cinta de pintor. ¿Vale? Auspician este segmento. Esparadrapos y cinta de pintor. Digo porque mis rodillas, gracias al esparadrapo o a cinta de pintor, pueden resistir y no se me producen ni granitos ni alergias de ningún tipo. ¿De acuerdo? Mi problema más importante es que yo tengo un problema de mi pierna. Tuve bueno, no sé cómo se llama. El caso es que me hicieron una operación para... Meniscos, ligamentos, artroscopía. Una artroscopia, y a partir de aquí siempre tuve la rodilla deteriorada. Muy mal, lo he pasado siempre muy mal. A consecuencia de todo esto, resulta que se me estropeó la otra rodilla. Entonces, gracias a la tarjetita, me llevo una por delante y otra por detrás, me soluciona, y las que me pongo las rodillas me van de maravilla. Lo digo para la gente que tiene problemas de reumas y cosas raras como estas que no podemos mover las piernas. Yo no podía ponerme de rodillas. Eso que acabo de hacer, para mí era imposible. ¿De acuerdo? Supongo que habrá mucha gente que tendrá tonterías de esas, los dedos
con problemas, esto es muy bueno, una tarjetita con la cinta de pintor. Que vale, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por lo demás, decirles que ya acabo enseguida, ¿eh? Yo tenía aquí un cáncer del quiero hace cosa de 2 meses, con la yo le llamo la cerquitis, con el accesorio puesto aquí, que por cierto se me quedaba pegado, ¿eh? No sé si por eso no. Señora, tiene usted toda razón. Yo me ponía la plaquita y en una semana se cicatrizó totalmente, sin ningún problema, no se nota nada, ¿eh? Además, bueno, no soy guapo, pero soy difícil de mirar. Entonces, ya no puedo decir nada más porque diría muchas cosas humoristas y ya está bien, ¿no? Todos estáis contentos. Muchas gracias. Yo soy amiga de Pablo y de Marina de hace años. Me han enchufado la mitad de los filtros, todo lo que tengo en casa. Oye, tienes que probar este accesorio. Ya está enchufando una cosa nueva. Bueno, cuando lo cogí, ellos saben que yo soy muy perceptiva. Yo cualquier cosa que me dejéis, tengo una percepción brutal de sensibilidad. Pues me estoy quedando alucinada porque todos estos efectos que han salido en la exposición de hoy los he notado. Pues yo tengo un problema de salud ahora y bueno, no dormía fatal. Empecé a ponerla, empecé a dormir bien. Trabajo de guía turística. Hostia, la memoria. A veces hablo 2 y 3 idiomas. Digo, hostia, no estoy... Porque claro, a veces tantos idiomas te haces un poco de lío, ¿no? Me está yendo de coña para la memoria. Estaba el otro día en el gimnasio, tengo 60 años. De repente me pongo a correr por ahí y digo, hostia, pero como si hubiera puesto una batería. Os lo juro, una energía para el deporte. Luego además tengo problemas con el presidente. El otro día le planté caña, digo, madre mía, ¿qué ha pasado conmigo? Os lo juro, a nivel emocional equilibra mucho, te saca el coraje que tienes dentro que a veces no eres capaz de sacar, da mucha paz. Yo os lo juro que yo todo esto de aquí lo he notado. De hecho, además se lo he dejado a gente muy sensible. Dice, tiene 800, aún tengo que averiguar qué son, 800 no sé qué, que tiene mucha, bueno, que es muy potente. Yo lo noto todo, o sea, en la cicatrización que tengo en el pecho, eso lo veré con el tiempo y otros problemillas que tengo, pero os lo juro que se nota muchísimo, ¿eh? Vale la pena tenerla. Yo cuando me la vendió, bueno, ya verás, 200 euros. Digo, ahora me va a casquetar esto de 200 euros. Yo me la quedo, seguro que me la quedo, porque todo lo que yo he notado con esto es brutal, de verdad, ¿eh? De energía, de dormir mejor, de estar mejor emocionalmente, de meditar, increíble. Yo medito mucho, pero de verdad una paz cuando te la pones. De hecho, cuando me la saco para ir a la piscina, que digo, oye, me falta algo, o sea, es que noto que la necesito. Cuando la saco para magnetizar el agua, digo, ay, voy a cogerla enseguida, porque es como si mi cuerpo la necesitara para equilibrar un problema que tengo actualmente, ¿no? O sea, que os la recomiendo, de verdad que vale muchísimo la pena y en todos los aspectos. Pero, Paloma, ¿qué me dijiste el primer día? ¿Tú te acuerdas? Me llamaste y me dijiste, jo, qué decepción. Ah, sí, al principio, bueno, no noto nada, pero al cabo de los días ya la energía se nota muchísimo, en la claridad mental, en la memoria se nota muchísimo. Y no quiere decir que ahora, yo le digo a la que estoy sentada, Mónica, digo, cómpratela, porque aunque tú no notes nada, no quiere decir que no te haga nada, porque lo que yo noto es brutal. Tú me dejas cualquier cosa y yo noto enseguida que es un quantum, que tiene, porque tengo mucha sensibilidad y sobre todo en mi cuerpo. Pero que se nota el efecto al cabo del tiempo es brutal, ¿eh? Es brutal lo que... Tú lo has dicho, al cabo del tiempo. Por eso hay gente que prueba la tarjeta y dice que, bueno, pues no he notado nada. Pues no has notado nada, pero... De comprarla porque los efectos son brutales. En la memoria, yo el otro día estaba hablando en inglés, luego tenía que cambiar al italiano o al francés. Tenía una claridad mental, digo, hostia, esa tarjeta está claro. Porque estoy igual que ayer, pero tengo el nuevo que tengo la tarjeta. O sea, y el día que estaba corriendo al gimnasio, digo, me voy a ir a las máquinas ahora, porque cosas que no hacía porque no tenía energía, digo, ahora las voy a hacer con la tarjeta porque me noto más energía. Sí, sí. Gracias, Paloma. Eres la caña. Bueno, tenemos 2 testimonios más. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Arancha y bueno, no estaría aquí si no tuviera la tarjeta porque
vergonzosa. Entonces eso para mí ya es algo increíble. Después de tener la tarjeta con el accesorio, lo empecé a tener en octubre del año pasado. Y tengo un mioma, bueno, tenía, porque lo sigo teniendo, pero ya muy pequeñito, muy grande en la zona del útero. Tenía síntomas bastante fuertes de mucho agotamiento, la tensión muy baja. Tengo la tensión baja siempre, tenía un 10 más o menos, 9, pero al venir a Barcelona a vivir, pues cerca del mar me baja bastante. Y estaba muy cansada. El caso es que cuando me llegó el accesorio, flipé muchísimo, porque de todo el agotamiento que tenía cuando me lo puse, de pronto estaba como una moto por casa. Estaba como una moto y era como, pero no puede ser que en un día esto me esté dando esta energía tan impresionante. ¿Qué pasó? Que al ponérmelo, al día siguiente empecé a tener una crisis curativa bastante importante. O sea, porque yo tenía mucho dolor. El mioma me producía dolores por la noche, me presionaba toda la zona pélvica, tenía mucha inflamación. Y cuando me empezó la crisis, claro, ya no solo me dolía de noche, que de noche no podía dormir, sino que además de día también y muy fuerte. Entonces yo empecé a investigar porque, claro, es una cosa muy importante que nos comentó Luis Fernando, y es que es muy importante no dar mucha información a la gente. Porque yo cuando lo recibí no tenía ni idea de lo que era, o sea, fue totalmente intuitivo. Me lo recomendaron, contacté a Mabel, me hice distribuidora. Me llegaron 4 accesorios, dije, bueno, uno para mi madre, otro para ella, yo me quedo con 2. Y el caso es que cuando empecé a ponérmelo y empezó la crisis y no tener ni idea, dije, ostras, voy a ver qué es esto porque tiene un efecto brutal. Entonces me puse a investigar, Mabel me mandó un montón de vídeos, empecé a ver cosas. Coño, que yo por la noche hacíamos las pruebas de equilibrio, en plan, oye, esto funciona, es rarísimo, no sabemos qué es. Y bueno, sabíamos 4 cosas. El caso es que al poquito, la crisis me duró mucho tiempo, me duró como 15 días, de un dolor horroroso, inflamada así como un balón. Y después de los 15 días empezó a bajarme, seguía como una moto, no podía dormir por la noche, lo que comentabais antes, si te lo pones y para dormir no te deja dormir, pues te lo tienes que sacar. Y yo he estado como 4 meses sin dormir con el accesorio porque no podía dormir con él. Ahora ya duermo con él. Y empecé a enterarme que lo que estáis comentando, que si el mío no está aquí, pues me pongo aquí un accesorio. Que veo un vídeo y entonces veía que entonces había que ponerlo en espejo, que me ponía uno aquí y otro por detrás en espejo. Y fue desinflamándose, pero mucho. Y empecé a poder dormir y empecé de día ya no me dolía, de noche tampoco, dormía súper bien, tenía energía. Ya no me mareaba porque tenía la tensión a 7, como la había tenido, 7, 8 la máxima. Y entonces, empezamos a informarnos y gracias a eso que nos pasó, pues empezamos a recomendarlo a mucha gente. Y en parte porque era como, será un flipe nuestro, porque ya ni yo me decían, yo no noto nada. Y entonces yo dije, yo estoy aquí con una moto, con un montón de cosas, y él no nota nada. Hasta que un día estaba haciendo un detox de metales pesados él, y se levantó con vértigo y tenía un curso, tenía que dar un curso, entonces se puso un accesorio. Inmediatamente, en 5 minutos, no se exageró, se le quitó el vértigo. Pero fue impresionante. Y entonces, pues ya noto algo. Claro, se le quitaba el vértigo en 5 minutos y él tiene mucha energía, y lo que empezaba a notar también al cabo del tiempo, lo digo también porque creo que es muy importante no agobiarnos en cuanto al tiempo, es decir, si alguien no nota nada, eso no significa que no te esté haciendo nada. Él tardó un poco más de tiempo en notarlo, pero porque está estupendo, y yo no. Entonces, como yo no estaba estupenda, pues notaba un montón de cosas. Aparte que yo soy hipersensible en cuanto a nivel energético y de frecuencia. Y el caso es que empezó a notar muchas cosas también, pues me decía, noto que estoy como más en el presente. ¿Sabes? Cosas que luego nos íbamos como confirmando. Y empezamos a recomendárselo a amigos terapeutas, y estos amigos nos iban contando sus testimonios, y gracias a eso pues ha ido haciéndose como más grande en toda esta parte terapéutica, porque pues, la gente también ha ido pues, expandiéndolo, y tenemos ya un grupo muy grande en España con muchos testimonios, y nada, que estamos felices. Quería compartirlo
porque es verdad que para mí es un antes y después, o sea, me ha cambiado, bueno, me han pasado muchísimas cosas, tampoco da tiempo aquí ahora a contar, pero muchas cosas, con animales, con bebés, a distancia, bueno, una cosa muy rara que me pasó, que tampoco voy a contar ahora, pero una cosa muy rara con la tarjeta, al poco tiempo de tenerla, con un sueño, ¿sabes? Tengo una gata también, que yo la llamo la chamanita, porque ella cuando me dolía mucho el mioma, se me ponía encima, en la zona justo que me dolía. Bueno, pues desde que tengo la tarjeta debo estar encantada porque casi no se me pone ahí, ¿sabes? Ya no hay esa necesidad energética de que ella venga como a sanarme. Entonces, bueno, simplemente que lo probéis, que os animo muchísimo, es una maravilla, es un antes y un después. Y no os preocupéis por no sentir nada, porque siempre está haciendo algo, aunque no nos enteremos. Así que nada. Gracias, Arantxa. Gracias. Bueno, a ver si podemos hacer estos debates más cortitos, más que nada porque tenemos un sorteo. Bueno, yo soy Pere, trabajaba hace 2 años y medio. Yo soy Pere, trabajaba hasta hace 2 años y medio como médico de cabecera y he cogido la jubilación por una encefalitis. Tardamos 1 año en diagnosticarla y a raíz de la encefalitis pues no había tratamiento para los síntomas que me quedaron residuales. Algunos de los síntomas eran cierta obnubilación y sobre todo desequilibrio. Empecé con una ataxia y el ataxia no mejoró. Entonces iba por la calle como los borrachos. Caminaba literalmente como un borracho. Entonces eso supuso también un problema emocional. Evidentemente yo vivía siempre hacia afuera, hacia el paciente, no había olvidado de mí durante muchísimos años. Y hubo también un trabajo emocional en el cual conocí a Arantxa Jaquillón en su momento y estaba haciendo también un trabajo emocional porque siempre había tenido la idea desde la curiosidad de que la medicina no tiene que hacer daño, pero tiene que estar abierta a cualquier herramienta que pueda hacer bien mientras no haga daño. Y siempre pensando que el ser humano, como decía, no solo tiene un cuerpo físico, sino que tiene también un cuerpo emocional, también tiene un cuerpo energético y también tiene un cuerpo espiritual. Y que hay que tratar los 4 para hacer realmente medicina integrativa. Entonces yo lo intentaba hacer con los pacientes y en ese momento lo empecé a hacer. Entonces ellos formaban parte de la parte emocional, espiritual de la medicación y el cuerpo físico y energético no había una solución, un remedio demasiado claro en ese sentido. Y en este proceso, en uno de los cursos del trabajo emocional con biodescodificación, Jan Salinos dice, te voy a poner algo. Y yo iba así, literalmente. Y eso lo pueden ver. Me puso la tarjeta, a los 2 minutos caminaba recto. Pero recto. Entonces, muy bien. Además, toda la parte esta de referencia interna, es decir, vivir para hacia adentro también ayudó, porque aumentaba el toroide, es decir, lo que hay alrededor, ¿no? Y la aura externa. Y lo único que deciros es que hace 2 o 3 semanas estuve en Girona con una amiga y no tenía otras tarjetas y le dejé mi tarjeta. Dije, bueno, cuando llegue a casa ya me pondré otra que tenía en casa, pero tardaba 8 o 9 horas en llegar a casa. A las 2 horas de no llevar la tarjeta volví a empezar a caminar con el taxi. Y bueno, lo aguanté, llegué a casa y me puse la tarjeta y ya está, sin ningún problema. Pero eso es un poco la idea de la curiosidad. Es decir, yo creo que no hay que vivir con el miedo, hay que vivir con la curiosidad y hay que vivir en la confianza. Es decir, vamos a vivir en confianza de que nuestro terreno responde. Porque al final vivimos en una medicina en la que hay muchos agentes externos que nos atacan y tenemos muy poca confianza en nosotros mismos. Vamos a dar confianza a nosotros mismos y dar energía positiva. Porque fue también muy sorprendente. Mi nieta, en enero-febrero, ella tenía 6 meses y heredaron de su padre mis 2 nietos otitis. Y todo el tiempo fiebres hasta de 40 grados, y inflamaciones, conjuntivitis, y Charlín le platicó a Arantxa y le dijo, bueno, yo te puedo ayudar, tengo las tarjetas.
nosotros no sabíamos nada de esto de la energía, menos yo, y me dijo, ¿cómo ves, mamá? Pero van a tardar en llegar, no sé qué esto, y Arantxa puso un papel con el nombre de Naya, su fecha de nacimiento, y le puso unas tarjetas encima. Y fue increíble que a Naya se le quitara la fiebre, y nos llegan las tarjetas, le pusimos una tarjeta con un gorrito, porque era bebé, tenía una conjuntivitis que no podía ni abrir los ojos, y pues nos pidió que si le tomábamos unas fotos tapándola para que no saliera la foto de quién era. Le pusimos las fotos, adiós fiebres, adiós otitis, y hace 15 días la nena empezó a estar un poco mal y mi hija dijo, ay, a lo mejor es otitis otra vez, la llevo a urgencias. Le dijeron que tenía los dos oídos mal con la otitis, que se le habían reventado, y yo le dije, no, no es cierto. Que sí, mamá, es que la niña se siente mal, es que yo la conozco, que ya no quiero. La lleva al hospital, le dicen los dos, le mandan el antibiótico porque fue urgencias, y después que le toca su cita con su pediatra, me dijo, pero si la niña no tiene nada, absolutamente nada, no tiene reventado los oídos, tendría que haber alguna secuela del hoyo, enrojecimiento, inflamación, y no tiene nada. Y le dije a Charlene, ya ves, le diste antibiótico a mi nena otra vez 5 días para no romper el patrón, cuando no tenía absolutamente nada. Desde diciembre a esta fecha no ha vuelto a tener una sola otitis, una sola. Y mi nieto Lier, programado para cirugía, y ya casi tiene limpios los oídos. Y también fue con las tarjetas. Y digo, y son pequeños. Ellos no pueden hablar, opinar o decir, y a mí me sorprendió que empezó a distancia, porque ¿en dónde vives, Arantxa? Porque yo no la conocía, apenas hasta aquí la saludé, soy la mamá de Charlene, pero ¿ustedes en dónde viven? Nosotros estamos en Barcelona, pero cerca de San Juan de Mar. Y entonces nosotros en terraza, y ella hizo lo de las tarjetas a distancia. Entonces todos, para los que creen en lo sutil, en todo esto, de verdad que poniendo una intención, pues el resultado que estamos viendo en enfermedades que son reales, pero que también por otras alternativas, y en esta tarjeta tenemos un resultado excelente. Bueno, por fin llegó Pablo, aquí lo tenéis. Va el retraso y dicen que la magia es la ciencia antes de ser explicada. Eso se le llama la teoría del campo unificado, que no es otra cosa que lo que sabemos todos, que todo es conciencia y que todo está conectado y todos estamos conectados. Así que, bueno, gracias por venir y vamos a pasar al sorteo. Ser, como dice, tu nuevo yo, que no es nuevo porque es el que realmente ha estado ahí siempre y empieza a salir, y yo lo he notado, Marina lo ha notado, la gente que lo tiene lo nota. Bueno, Paloma ha flipado. Y Marina y yo somos los dos ingenieros y nos dedicamos a buscar y a seleccionar productos de salud. Y hace 2 años, pues a mí me presentaron, me hablaron de México, de la tarjetita cuántica y esas cosas, pero bueno, como sabéis que hay tantas cosas, y la verdad es que pues no debía ser mi momento y no le presté demasiada atención. Pero un día vino Lorena y me dijo, Pablo, esto lo tienes que probar. Y cuando Lorena me dice algo, pues yo le escucho porque sé que es una gran terapeuta y no lo dice por decir. Y además porque ella también me escucha cuando yo le digo algo, Y bueno, en un principio, pues como suele pasar, lo pruebas, no eres consciente realmente esto lo que hace. Yo también he tenido mi propia experiencia. Yo no soy de notar mucho las cosas y sobre todo lo noté en el tema de la calma. Como empresario y eso, pues andamos súper estresados y se nota. Hay gente que se lo deja y dice que no nota nada, pues vale, simplemente es que esto es cuántico, ¿sabes? También hay que entender los procesos y no es para esa persona en ese momento. Pero una de las cosas que también me estoy dando cuenta últimamente es esto que se está hablando,
que decía Pablo y Anira, cómo te conecta, te despierta la intuición, empiezas a conectar, a realmente entender las cosas. Hoy, bueno, hemos tenido cosas de empresa, he llegado súper tarde, yo soy súper perfeccionista y en otro momento estaría atacado de los nervios y venía tranquilo. Y eso, pero bueno, la energía también es flipante, hemos estado en el Congreso de Madrid, hemos dormido súper poco, haciendo 1000 cosas, salimos de Madrid a las 8 de la tarde, llegamos, son 5 horas y media, conduciendo después de 5 días casi sin dormir, con una boda de por medio de unos amigos, y la energía es espectacular. Y todo esto es gracias a una persona que vio esto pues cuando empezó, decidió apostar, me diamante de la compañía y tiene la culpa de que estemos todos aquí. Gracias, Pablo. Bueno, realmente es muy agradecida de todos ustedes. El aplauso para todos ustedes que han venido acá. No queremos... Cuando esto llega a mí hace 3 años, cuando me comentan de este accesorio cuántico, imagínense que yo soy contadora y dije, ¿qué es esto? No entendía absolutamente nada de lo que era energía cuántica, totalmente incrédula de lo que son todas las terapias complementarias, alternativas, para mí no existían. Cuando me lo ofrecen de llevarlo a Argentina, dije, ¿por qué no darme una oportunidad? Se lo voy a hacer bien resumido porque ya sé que estamos todos cansados. Entonces dije, lo voy a probar. Johan, que es el fundador de la empresa, me pregunta, ¿tenía alguna dolencia en particular? Le dije, sí, mis cervicales. Me dice, bueno, póntelo ahí. Créanme que hace 3 años que yo no me contracturé más. No tomé diclofenac, no tomo piridinol ni voy al kinesiólogo. Cuando antes lo tenías que hacer 1 vez por semana. Entonces dije, wow, esto funciona. Por eso les pido a todos los que lo están usando, realmente compártanlo. El que no lo está usando, dése la oportunidad de probarlo. La empresa se lo va a probar por 7 días. Diríjanse a la persona que los invitó y pruébenlo.